Ya, al parecer no se va a conectar nadie más, así que voy a comenzar. Es una clase bastante extensa y densa, ya, así que voy a parar en el último tema que son sobre los procedimientos, porque yo tengo esa clase grabada, así que si es que están muy cansadas, esas se las puedo enviar como en una grabación aparte. Si es que nos extendemos mucho, porque el tema de síndrome de dificultad respiratoria y oxigenoterapia, la verdad es que es bastante extenso, a pesar de que yo intento hacer lo más resumido posible. Entonces, vamos a hablar ahora sobre los síndromes de dificultad respiratoria más comunes en el área de neonatología, o por lo menos los que van a ver con mayor frecuencia. Hay un grupo de distrés respiratorio muy amplio, pero son solo algunos los que ustedes van a ver con mayor frecuencia, como en los diagnósticos de pacientes o pacientes hospitalizados que están por eso. Y es donde nosotros tenemos que centrar nuestro manejo de matrona y saber cuáles son las cosas importantes que tenemos que saber de cada uno y cómo diferenciar cada uno. El primero que vamos a ver va a ser sobre la taquipnea transitoria. Este es un síndrome de dificultad respiratoria bastante común, porque muchos pacientes se hospitalizan por causa de taquipnea transitoria. Sin embargo, no es una patología respiratoria tan compleja, no tiene un riesgo vital tan importante, ¿ya? O como su nombre lo dice, es de manera transitoria. Este es el que conocemos nosotros como pulmón húmedo, si es que ustedes lo han podido escuchar en alguna de sus clases, y se produce porque hay un retraso en la reabsorción del líquido pulmonar alveolar del feto. Por lo tanto, cuando nace por el canal del parto o por cesárea, no se absorbe el líquido pulmonar en su totalidad. em, por lo tanto, al quedar líquido circulante, se produce el cuadro respiratorio. Es una causa común en el periodo inmediato, o sea, en la atención inmediata ya se comienza con sintomatología con respecto al síndrome de dificultad respiratoria. Pero es una condición benigna, es una patología muy transitoria, los pacientes requieren muy pocas cantidades de oxígeno al estar hospitalizados, y sus hospitalizaciones también son muy cortas, generalmente no dura más de 48 a 72 horas. 72 horas ha sido como lo máximo, al menos de que la patología respiratoria se complique y nos pasemos a otro cuadro ya de mayor complejidad. Pero si estamos hablando solo de taquipnea transitoria, como su palabra lo dice, es transitoria, por lo tanto, no dura más de 72 horas y su resolución es bastante simple, su manejo es bastante simple. De hecho, muchas de las taquipneas transitorias, cuando se hospitalizan, por ejemplo, con bigoteras o oxigenoterapia de bajo flujo, em, los hospitalizan en cuidados intermedios, no siempre en la UCI neonatal, al ser una condición bastante benigna para el paciente neonatal. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la taquipnea transitoria? En primer lugar, y la más importante, va a ser la cesárea sin trabajo de parto. ¿Por qué? Porque cuando el paciente o el neonato en este caso nace por el parto vaginal, al tener que pasar por ese canal tan estrecho y además tener la presión constante de las contracciones maternas, se produce como un tipo estruje en el recién nacido o en el feto antes de que nazca, lo que le permite eliminar todo este líquido alveolar que está circulando. Por lo tanto, al nacer ya eliminó todo lo que es el líquido que quedó a nivel alveolar. Por lo tanto, no se produce tanto en un paciente que nace por parto vaginal. Ahora, si nace por cesárea, obviamente no tiene trabajo de parto, no tiene contracciones y no tiene que pasar por un lugar demasiado estrecho para que se realice, se pueda generar como este estruje que pueda eliminar su líquido, sino que lo tiene que hacer por sí solo. Al momento de llorar, tiene que eliminar todo este líquido de manera como independiente. Por lo tanto, se produce mucho más en pacientes que nacen en cesárea sin trabajo de parto. Además, en pacientes prematuros por inmadurez del sistema respiratorio, cualquier paciente prematuro siempre va a tener alto riesgo de generar un cuadro de distrés respiratorio, porque tiene todos sus centros reguladores de la respiración muy inmaduros. Por lo tanto, no le permite adaptarse de manera adecuada posterior al parto. Los pacientes pequeños y grandes, el sexo masculino, así como a modo de estadística, los hijos de madre diabética como un factor de riesgo importante, porque el hiperinsulinismo que se produce en los hijos de madre diabética puede afectar la producción de surfactante, y al no haber surfactante también se va a ver
como involucrada o se va a ver afectada todo lo que es el sistema respiratorio, causando un cuadro de dificultad respiratoria. Aquí ya lo vamos a ver en la otra patología porque el surfactante puede provocar un cuadro de dificultad respiratoria. Sobre la clínica, yo quiero que ustedes se les quede grabado tres sintomatologías clínicas que lo van a ver en todos los cuadros respiratorios o los cuatro cuadros respiratorios que vamos a ver acá, o cualquier síndrome de dificultad respiratoria, porque se produce en todos de la misma manera, inician en todos de la misma manera. Ya siempre van a ver esta sintomatología clínica clásica de un cuadro de dificultad respiratoria. Se va a diferenciar un cuadro de otro por el momento en que inicia, por algunas alteraciones que otro cuadro no lo tiene, pero siempre va a tener este cuadro como de sintomatología característica. Em, Primero, la taquipnea transitoria se produce de manera inmediata después de nacer o durante las primeras horas postparto. Siempre se produce al momento de nacer porque va a quedar el líquido circulando inmediatamente después del nacimiento. Por lo tanto, esa es una de las características importantes, a diferencia de las otras que tienen un inicio un poco más tardío. Y además tienen este cuadro característico que yo les había mencionado, en donde vamos a tener aleteo nasal, vamos a tener retracciones subcostales, vamos a tener quejido expiratorio. Estas son las tres sintomatologías clásicas de cualquier cuadro respiratorio o donde ustedes pueden sospechar de que el paciente está haciendo un síndrome de dificultad respiratoria. Además, podemos tener asociada la taquipnea, porque su nombre lo dice, una taquipnea transitoria, y además puede generar cianosis por esta falta de oxigenación que va a tener el paciente y por eso es que nosotros tenemos que apoyarlo con oxigenoterapia. Con respecto al manejo, yo les había dicho de que la taquipnea transitoria es bastante simple su manejo. Muchos de estos pacientes, como es una patología benigna que tiene una hospitalización muy corta y una resolución muy rápida, muchos de estos pacientes se hospitalizan incluso en cuidados intermedios y no llegan directo a la UCI, porque no tienen un riesgo vital a nivel respiratorio como otras patologías que vamos a conversar. Por lo tanto, como manejo de matrona, lo primero es que nosotros tenemos que manejar el ambiente térmico neutral. ¿Por qué? Porque cualquier alteración a la termorregulación, ya sea hipotermia o hipertermia, va a generar un consumo de oxígeno excesivo o más allá de lo que el paciente necesita para poder termorregular de manera adecuada, ¿ya? Entonces va a tener que dividir su consumo de oxígeno para superar su cuadro de dificultad respiratoria, para termorregular bien, para manejar todo como el equilibrio a nivel metabólico, a nivel ácido-base, em, y va a consumir mucho más oxígeno, por lo tanto, la administración de oxígeno que le vamos a dar a estos pacientes que tienen alteración de la termorregulación va a ser mucho más de lo que podría ser si es que tuviera su termorregulación adecuada. Es por eso que nosotros tenemos que manejar el ambiente térmico neutral de nuestros pacientes y mantenerlos con una termorregulación dentro del rango normal. Además, todos los cuadros de dificultad respiratoria van a necesitar alguna administración o apoyo ventilatorio o apoyo con oxigenoterapia. En este caso, como es una condición benigna y bastante transitoria, son pacientes que no requieren mucho apoyo con oxigenoterapia suplementaria, ¿ya? Siempre en cualquier cuadro respiratorio nosotros vamos entregando la oxigenoterapia o el apoyo ventilatorio de acuerdo a lo que el paciente va necesitando. No es como que la taquipnea solo bigotera, no sé, el síndrome respirativo meconial, solo ventilación mecánica, sino que nos vamos acomodando a lo que el paciente va necesitando. Pero como esta condición no es de mayor riesgo y no afecta tanto, así como en gran medida todo lo que es el ámbito respiratorio, generalmente iniciamos con el método de oxigenoterapia de bajo flujo más simple, que en este caso sería por cánula nasal, por bigotera o por HUT o halo. Pero siempre va a ser para mantener la saturación por sobre 90%. ¿A qué paciente nosotros podemos esperar que saturen menos de 90%? Sobre los pacientes que son cardiópatas, que les van a pedir una saturación entre 75 y 85%. Pero todos los otros pacientes, independiente de su patología, siempre les van a pedir una saturación objetivo sobre 90% y es ahí donde nosotros nos vamos acomodando al tipo de oxigenoterapia que le vamos a administrar a este paciente. En el caso de que el paciente esté con una polimnea demasiado marcada o está aumentando mucho su trabajo respiratorio, o sea, de que le está costando mucho mantener una respiración adecuada, tiene una mecánica muy alterada, está con mucha sintomatología, mucha retracción, mucho aleteo porque le está costando mucho más respirar, y el paciente se está alimentando, en este caso la alimentación, en vez de cansarlo más con la alimentación por chupete, por ejemplo,
le aportamos todo lo que es nutriente a través de la alimentación por sonda, ya sea orogástrica o a través de fleoclisis. Ahora, importante que ustedes sepan de que todos los cuadros de dificultad respiratoria siempre van a iniciar en régimen cero, por lo menos las 12 primeras horas. ¿Por qué? Porque vamos a tener que tener un periodo de observación, por lo menos de 12 horas, para ver si es que el paciente se comienza a deteriorar, ¿ya? Si es que se comienza a deteriorar, obviamente va a requerir mucha más cantidad de oxígeno, quizás vamos a tener que pasar de bigotera a cánula de alto flujo o incluso a ventilación mecánica y alimentarlo dentro de ese periodo como de inestabilidad va a ser muy riesgoso como a nivel gástrico, ¿ya? Por lo tanto, se difiere un poco la alimentación las primeras 12 horas de vida hasta que podamos estabilizar al paciente y luego ya se comienza a alimentar o se decide, en el caso de que sean cuadros graves, iniciar con nutriciones parenterales o iniciar con alimentación enteral dependiendo del tipo de paciente y del cuadro que esté recibiendo. En este caso, la taquipnea transitoria les dan las 12 primeras horas de régimen cero, pero después ya se comienza a alimentar con alimentación enteral. Pero para disminuir su trabajo respiratorio y que el paciente no se agote mucho más y requiera mucho más cantidad de oxígeno, se le ofrece esta alimentación por sonda orogástrica apoyado con fleoclisis, para que no sea todo como de un viaje alimentarlo el 100% de la alimentación entera. La restricción de líquidos, en este caso la taquipnea transitoria, como es la dificultad en la reabsorción del líquido pulmonar alveolar fetal, va a quedar líquido circulando, por lo tanto es lo que queremos eliminar. Mientras más líquido haya circulando en el paciente, más difícil va a ser que se supere la patología. Pero la restricción de líquidos, o sea, que se le vaya disminuyendo la cantidad de aportes que le vamos a dar al paciente a nivel hídrico, solamente se va a ver beneficiosa, o sea, estudiado que es beneficiosa para los tratamientos de taquipneas transitorias severas, en donde el paciente tiene radiografías complejas, tiene muchos requerimientos de oxígeno, le está costando mucho mejorar su mecánica respiratoria. Ahí vamos a considerar una taquipnea transitoria severa y probablemente el médico va a empezar a restringir los líquidos. No, no, en este caso no, porque es una patología simple a nivel respiratorio. Ya no es como que ustedes van a ver la radiografía o el médico va a ver la radiografía como demasiado congestiva. Por lo tanto, no, su manejo es más la administración de oxígeno suplementario para que el paciente elimine por sí solo o reabsorba por sí solo el líquido que le quedó circulando, pero nosotros manejar la sintomatología y las cosas que van a estar alteradas en este paciente. Ahora, si es una taquipnea transitoria, donde la radiografía comienza a salir más congestiva, donde el paciente se empieza a deteriorar más, probablemente la restricción de líquidos y el uso de diurético, en este caso la furosemida, que es la que se utiliza para pacientes neonatales, va a ser mucho más beneficiosa en esta patología si es que se vuelve severa. Pero son muy pocas las que se vuelven severas. Entonces, no está como dentro del protocolo de manejo utilizar diuréticos en la taquipnea transitoria. Em, Además, todos los pacientes que están cursando un cuadro de dificultad respiratoria sí o sí tienen que tener una monitorización cardiorrespiratoria estricta. Ya no sirve el monitor de saturación y frecuencia cardíaca solamente. Tiene que tener la monitorización cardiorrespiratoria, o sea, el saturador de oxígeno, más la postura de los electrodos, pero en este caso no se justificaría una monitorización invasiva, ya porque no es una patología de gravedad a nivel respiratorio. Es de cuidado, por supuesto, pero no es de gravedad. Pero sí o sí tiene que ser una monitorización cardiorrespiratoria estricta porque es la manera que nosotros tenemos de ver si es que el paciente se está oxigenando de manera adecuada o no. Además, se va a tomar gases arteriales y radiografía de tórax más frecuentes. em, es la manera que tenemos para poder evaluar si es que el paciente se está oxigenando de manera adecuada. La toma de los gases arteriales nos permite ver si es que la sangre está bien oxigenada y la radiografía de tórax cómo está a nivel pulmonar y cómo ha afectado a nivel pulmonar esta patología que sería la taquipnea transitoria o si la radiografía ya se ve mucho más limpia a la que se tomó en el momento del ingreso. Y siempre, siempre, siempre en cualquier patología respiratoria se tiene que descartar que exista un cuadro infeccioso. ¿Cómo descartamos que exista un cuadro infeccioso? Solamente tomando los parámetros inflamatorios de infección, que ya los habíamos visto en la clase anterior sobre infección con natal y nosocomial.
En este caso, siempre van a solicitar en un cuadro de dificultad respiratoria hemograma, PCR y hemocultivos. Es la única manera de descartar de que la infección no esté provocando este cuadro de dificultad respiratoria y estemos pasando a otra patología mucho más grave y que el paciente se nos comience a deteriorar por causa de esta infección. En caso de que el hemocultivo salga negativo, le van a suspender todo lo que es los antibióticos preventivos que siempre dejan a los cuadros de los síndromes de dificultad respiratoria. Pero esto sería todo el manejo que le van a dar a un paciente que tiene taquipnea transitoria porque es una patología benigna, ¿ya? Su hospitalización es muy corta, se demora muy poco en revertir todo lo que es la dificultad a nivel respiratorio y no requiere más manejo que esto, al menos de que ya estemos agravando la sintomatología y pasemos a otro tipo de cuadros respiratorios mucho más graves, mucho más de riesgo vital, que van a ser muy similares a los que vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. La segunda patología que vamos a ver a nivel respiratorio va a ser la enfermedad de membrana hialina. Este es un cuadro respiratorio o un cuadro de dificultad respiratoria que va a ocurrir especialmente en los pacientes que son prematuros. No en su totalidad, pero sí en gran parte de los pacientes hospitalizados por esta causa o que tienen como diagnóstico la enfermedad membrana hialina, es asociada a los pacientes prematuros. Y se va a producir en los pulmones que no están completamente desarrollados o que están completamente inmaduros. Por eso es que es una enfermedad que se asocia casi en su 100% a la prematurez. Y yo diría que más del 90% de los pacientes prematuros, sobre todo los prematuros extremos, tienen enfermedad de membrana hialina durante su hospitalización. ¿Por qué se produce la enfermedad de membrana hialina? Por la deficiencia en cantidad y en calidad del surfactante pulmonar, ¿ya? A causa de la inmadurez a nivel cardiorrespiratorio. Por eso es que está 100% asociado a lo que son los prematuros. Eso no nos separa de que esta enfermedad de membrana hialina también puede estar en un paciente de término que tiene deficiencia de surfactante. De hecho, hace muy poco tuvimos en la NEO una paciente que tenía una eh, una patología de base de deficiencia de surfactante a nivel congénito. Y con lo único que mejoraba era solamente con el aporte de surfactante. Entonces, y era de término. Entonces, también se puede ser asociado a pacientes de término, pero en su gran mayoría va a ser a los pacientes que son prematuros por la inmadurez de sus pulmones y la deficiencia en cantidad y calidad del surfactante pulmonar. El diagnóstico Siempre los diagnósticos de los cuadros respiratorios, de cualquier cuadro respiratorio, se van a hacer a través de la sintomatología clásica de cada cuadro, a través de la radiografía de tórax y a través de los gases arteriales. Esos tres componentes es lo que finalmente me va a diagnosticar cualquier cuadro de dificultad respiratoria. Y de ahí yo tengo que ir, o el médico va a ir desenglosando qué tipo de síndrome de dificultad respiratoria es, dependiendo de las características que tenga, dependiendo de cómo salga la radiografía, y de ahí va a ir abriendo su manejo, ¿ya? Pero tienen que tener claro cómo hacer el diagnóstico de un cuadro de dificultad respiratoria a través de la sintomatología clásica de cada cuadro, la radiografía de tórax y los gases arteriales alterados. Y la sintomatología clásica, que siempre va a ser aleteo nasal, retracción subcostal y quejido expiratorio. Aparte, asociado a la gravedad que tiene cada cuadro, van a ir otra sintomatología, pero esa es la clásica para poder sospechar cualquier cuadro de dificultad respiratoria. La enfermedad de membrana hialina es de aparición precoz. También puede ser después del nacimiento o en las primeras horas de vida, ¿ya? Por lo tanto, se pudiese confundir con una taquipnea transitoria también. Y a medida que va evolucionando, va a presentar taquipnea, aleteo nasal, retracción subcostal, quejido expiratorio, cianosis, pero acá también podemos tener murmullo pulmonar disminuido, ruidos a nivel pulmonar, porque vamos a tener inmadurez de los pulmones y el diámetro anteroposterior del tórax disminuido también porque no se logró desarrollar todo el sistema respiratorio de manera adecuada por esta falta de tiempo en la madurez que conlleva de que un paciente sea prematuro o que tenga alguna alteración de la madurez. Los criterios diagnósticos, como yo les decía, es de comienzo precoz. Sin embargo,
lo más común es que se produzca dentro de las 6 a las 24 horas de vida, no tan precoz como la taquipnea transitoria que se produce dentro de las primeras horas. Si pasan más allá de las 2, 3 o 4 horas, probablemente el paciente no va a tener taquipnea transitoria. En este caso, se puede encontrar también de manera muy precoz y que se confunda con una taquipnea, como en las primeras horas de vida, pero también lo pueden encontrar entre las 6 a las primeras 24 horas de vida, donde el paciente va a evolucionar con requerimientos de oxígeno, va a evolucionar con una mala mecánica respiratoria, con sintomatología clínica, y ahí nosotros empezamos a sospechar, sobre todo en los pacientes prematuros, que es donde se da más esta patología. Entonces, para poder hacer el diagnóstico, el cuadro compatible, radiografía compatible y además los gases arteriales que van a salir alterados, como ya les había mencionado anteriormente. Con respecto al manejo, el manejo de la enfermedad membrana siempre va a comenzar desde la etapa prenatal, o sea, todo el equipo de obstetricia tiene mucha influencia en cómo se desarrolla esta patología en un paciente prematuro. ¿Por qué? Porque todo el equipo de obstetricia debería derivar todos los embarazos de alto riesgo a los centros especializados para que estos recién nacidos sean recibidos por equipos especializados y por neonatologías que tengan UCI neonatal. Desde acá en adelante, las tres patologías respiratorias que vamos a ver, todas se hospitalizan en UCI, ¿ya? Y como esta es una patología que se da en pacientes prematuros, tiene que ser esa derivación de embarazos de alto riesgo a centros que sean especializados. Además, el manejo obstétrico tiene que estar relacionado con la prevención y el manejo del trabajo prematuro, o sea, que no se produzca el parto prematuro, y que podamos avanzar un poco más en el embarazo, porque cualquier paciente prematuro, como les había dicho, tiene el riesgo de tener enfermedad membrana hialina. Pero frente a un parto prematuro inminente, uno, tenemos que, o el equipo de obstetricia tiene que medir la madurez pulmonar mediante la amniocentesis y además tiene que considerar la aceleración de la madurez pulmonar a través de los corticoides antenatales. Y eso sí es algo importante, el tema de los corticoides antenatales, porque el porcentaje de riesgo que tiene un paciente con corticoides y un paciente sin corticoides es alta. Es mucha la diferencia entre el riesgo a nivel vital con respecto a la patología respiratoria que estamos cursando. Por lo tanto, si es que el equipo de obstetricia decide que quiere sacar de todas maneras el parto prematuro, tenemos que tener consideración de que tiene que tener los corticoides puestos si es que se puede, al menos que sea un trabajo de parto y la paciente esté completa, obviamente ahí no tenemos nada que hacer. Pero si tenemos tiempo, tiene que tener los corticoides puestos. Con respecto al manejo de la enfermedad membrana, nuevamente mantener el ambiente térmico neutral para disminuir el consumo de oxígeno y los requerimientos calóricos del paciente, y así no estamos ocupando más oxígeno del que necesita el paciente a causa de la alteración de la termorregulación. Además, tenemos que tener un equilibrio a nivel hidroelectrolítico. Para esto, el médico va a solicitar exámenes para ver cómo están los electrolitos plasmáticos, por ejemplo, va a solicitar balance hídrico para ver si es que el paciente está recibiendo demasiados ingresos, va a evaluar la diuresis para ver si es que el paciente está orinando de manera adecuada o no está orinando de manera adecuada, si es que tiene que pasar diuréticos o no tiene que pasar diuréticos, si tiene que restringir líquidos, si tiene que aumentar líquidos. Todo eso lo va decidiendo a través del equilibrio hidroelectrolítico. Eso lo ve a través de la función renal, de los electrolitos plasmáticos, del balance hídrico y del control de la diuresis horaria. Em, Importante de que todos los pacientes neonatales van a tener una pérdida del 10% de peso de su nacimiento, pero dentro de los primeros 5 a 7 días, o sea, después de ese tiempo, entre 5 a 7 días, va a perder el 10% de su peso de nacimiento, que eso es considerable para todos los pacientes neonatales. Pero luego de eso ya deberíamos considerar el aumento del peso. Si el paciente está disminuyendo de peso progresivamente, a pesar de todo el manejo que le estamos dando, ahí el médico también va a tener que comenzar a hacer otros cambios. Sobre todo si es que estamos hablando de pacientes prematuros que requieren más calorías, que requieren más consumo de glucosa, que requieren más consumo de oxígeno para poder mantener todo lo que es a nivel respiratorio lo más estable posible. Como les había comentado, los pacientes van a quedar en régimen cero por lo menos la etapa inicial. Se va a apoyar 100% por fleoglisis. Em, Se debe evitar los cambios bruscos de volemia, de osmolaridad y depresión por el riesgo de hemorragia intracraniana en los pacientes prematuros.
Mantener un equilibrio ácido-base. ¿Cómo vamos a evaluar el equilibrio ácido-base? A través de los gases arteriales y ahí se tienen que ir corrigiendo las cosas que están alteradas. Por ejemplo, la falta de bicarbonato, aumentar los parámetros ventilatorios porque el paciente no está oxigenando de manera adecuada. Tenemos que tener un equilibrio a nivel metabólico, mantener todos los parámetros metabólicos dentro de la normalidad. Siempre hay que buscar qué es lo que está produciendo la alteración del equilibrio ácido-base y luego corregir. Corregir la hipoxemia, corregir el esfuerzo, el trabajo respiratorio, corregir hipovolemia, corregir la anemia, infección, hipoglicemia, hipocalcemia, en caso de que encontremos de dónde está produciéndose la alteración del equilibrio ácido-base. Mantener los objetivos de saturación sobre 90%, como ya les había comentado. Mantener al paciente con oxigenoterapia dependiendo de la necesidad que tenga el paciente, ir ajustando la FiO2 de acuerdo a la necesidad que tenga, dependiendo de la saturación objetivo que requiera el paciente, que siempre va a ser sobre 90%. El método de oxigenoterapia o de apoyo ventilatorio que se le da inicialmente a estos pacientes es el CPAP, ¿ya? Como primera línea. Es una patología compleja, sin embargo, no requiere inmediatamente la ventilación mecánica invasiva. La única condición es que el paciente tiene que tener esfuerzo respiratorio que le permita ventilar por sí solo, como en todos los pacientes que requieren CPAP. Lo que sí o sí va a ser un tratamiento importante para la enfermedad membrana va a ser la terapia con surfactante exógeno, sobre todo cuando los pacientes están con una mecánica muy alterada, están con mucho requerimiento de oxígeno, estamos con aumento de FiO2 sobre 30%, inclusive sobre 50%. En este caso debe ser administrado el surfactante pulmonar lo más precoz posible. Ya vamos a ver cómo se administra el surfactante, cuáles son los cuidados y todo eso. Pero esa es la terapia más importante de la enfermedad membrana hialina, aparte del apoyo ventilatorio con CPAP. Sabemos de que la cánula de alto flujo tiene menos efectos adversos que el CPAP. Sin embargo, todavía no está 100% comprobado de que en este caso la enfermedad membrana tenga mucha más efectividad y sea más seguro la cánula de alto flujo, porque ustedes saben que el CPAP es una presión continua en la vía aérea, por lo tanto va a permitir que mantener la vía aérea lo más abierta posible para que el paciente se pueda oxigenar de manera adecuada y además mantener el pulmón sin colapsarse. Es como un globo, por ejemplo, que vamos a tener el helio constantemente en el globo para que no pierda como su tamaño, ¿ya? Eso es lo que causa el CPAP, por eso se considera una presión continua en la vía aérea. Eso permite que los pulmones no se colapsen y que los alvéolos no se colapsen por esta falta de surfactante que tiene el paciente. Por eso es que sirve mucho más el CPAP que la cánula de alto flujo, que la cánula de alto flujo es solamente oxígeno, pero no tiene una presión en la vía aérea. Y la ventilación mecánica ya se consideraría en el paciente que no tiene esfuerzo respiratorio, que no está ventilando por sí solo y que requiere que se apoye de manera invasiva. Ahora, el surfactante pulmonar se tiene que iniciar, o sea, se tiene que administrar a través del tubo endotraqueal. Por lo tanto, el paciente igual se va a intubar por lo menos para el manejo del surfactante pulmonar. Pero hoy en día, como estamos utilizando la oxigenoterapia y el apoyo ventilatorio, dependiendo de la necesidad del paciente, el paciente solamente se va a intubar para el procedimiento y luego se extuba y pasa nuevamente a CPAP. Al menos de que comience con alto requerimiento de oxígeno y requiera la ventilación mecánica posterior a su procedimiento. Es necesaria la recepción de estos pacientes en salas de parto con personal capacitado en reanimación neonatal porque son pacientes prematuros, por lo tanto van a requerir reanimación en el momento del nacimiento, en su gran mayoría. Agrupación de los cuidados, mantener los procedimientos y todo lo invasivo que queramos hacer en los momentos de atención, porque si nosotros comenzamos a molestar y a irritar al paciente durante atenciones, se va a comenzar a agitar y eso le va a consumir más oxígeno y va a comenzar con mayor alteración a nivel respiratorio y va a requerir más oxigenoterapia. Va a tener control de exámenes de gases arteriales frecuentes para evaluar la oxigenación. Va a tener radiografías frecuentes también para ir evaluando cómo se ve el pulmón durante esta patología. Reconocer siempre los signos y síntomas del síndrome interrespiratorio, que ya los conversamos. En el caso de que el paciente esté con ventilación mecánica, conocer siempre las ventilaciones, o sea, las complicaciones, perdón. Eh,
reconocer cuáles son los cuidados de enfermería con respecto a la ventilación mecánica, cuál es la importancia del weaning, o sea, de la suspensión de la ventilación mecánica y el destete de los parámetros ventilatorios. La ventilación mecánica ha sido un gran recurso para poder salvar la vida de muchos pacientes que no están logrando respirar por sí solos. Sin embargo, su uso prolongado tiene muchos efectos adversos, por lo tanto, no se espera que a todos los pacientes se les instale ventilación mecánica invasiva para que puedan sobrellevar esta patología mucho mejor, ¿ya? Sino que ojalá comenzar con la menor cantidad de oxigenoterapia, la menor cantidad de apoyo ventilatorio si es que el paciente lo tolera de esa manera. Si es que se necesita, obviamente se usa la ventilación mecánica, pero no de manera rutinaria para todos los pacientes. Em, Cuidados del paciente, la administración de surfactante, que ya lo vamos a ver. Aspiración de secreciones, esto es sumamente importante para los pacientes que están con un cuadro de dificultad respiratoria y que además está asociado a oxigenoterapia o apoyo de ventilación invasiva o no invasiva, porque como tienen oxígeno continuo circulando por toda la vía aérea, se fluidifican mucho más las secreciones, por lo tanto se acumulan mucho más las secreciones en toda la vía aérea del paciente. Es por esto que se aspiran con mucha más frecuencia. Ahora, la aspiración no es de rutina, no es como ya lo voy a aspirar en todas las atenciones porque todas las colegas lo han hecho de esa manera. La aspiración es según la necesidad del paciente. Si el paciente ustedes la auscultan que tiene secreciones, suenan las secreciones a través de la vía aérea, en ese caso se va a aspirar al recién nacido. Sí, sí, lo mismo. Solo en el caso de una aspiración continua, que es lo que conocemos como replot, en ese caso la aspiración va a ser más baja porque es aspiración continua, por lo tanto, si lo tengo entre 80 y 100, va a ser muy alto la presión. En ese caso podría ser entre 30 y 40, si es que es una aspiración continua, que son las ondas replot, si es que en algún momento las han podido escuchar. Pero las aspiraciones de secreciones en la vía aérea se hacen también con la presión habitual que se deja el reloj de aspiración. Monitorizar la FIO2, mantener al paciente monitorizado a nivel cardiorrespiratorio, mantener la saturación dentro de los rangos objetivos para minimizar los efectos tóxicos también del oxígeno. El oxígeno, la hiperoxigenación puede ocasionar retinopatía del prematuro, displasia broncopulmonar, daño cerebral por hipoxia cuando ya tenemos baja cantidad de oxígeno administrado al paciente. Por lo tanto, no tenemos que llegar a ninguno de los extremos, ni la hiperoxia ni la hipoxia. Mantener lo más equilibrado posible a lo que el paciente va necesitando. ¿Cómo nosotros sabemos si es que requiere o no requiere más oxígeno? A nivel de manejo de matrona, sin modificar los parámetros, es a través de la saturación de oxígeno, que tiene que estar sobre el 90%. Si yo sé que mi paciente, o veo que mi paciente lleva mucho rato saturando 99-100, 99-100, 99-100, es porque está sobresaturando, ¿ya? Está llegando al límite de lo que puede saturar con esa cantidad de oxígeno, entonces ya podemos comenzar con la disminución de la FiO2. Todo lo que son parámetros ventilatorios, ya sea invasivo o no invasivo, o de la cánula de alto flujo, lo va modificando el médico. Él es el que te dice, ya bájele los litros de 7 a 6, o le modifique los parámetros de la ventilación invasiva, o la presión del CPAP, bájelo a, no sé, 6 centímetros de agua. Lo único que nosotros manejamos como de manera independiente como manejo de matrona es la bigotera, ¿ya? En ese caso nosotros siempre empezamos a disminuir la FiO2 y cuando llegamos a FiO2 21% y el paciente sigue sobresaturando, podemos bajar un poco lo que son los litros por minuto. Por ejemplo, si está en 2 litros o en 1,5 litros, bajarlo a 1 litro, bajarlo a 0,5 para comenzar con la suspensión del oxígeno. Pero todo lo demás que es a través de ventilador se hace a través, o sea, es según indicación médica. Y acá vamos a ver lo que es el surfactante exógeno, que es sumamente importante que ustedes lo sepan porque es manejo 100% de matrona, ¿ya? Quizás no tengan la oportunidad de poder realizarlo ustedes como internas, pero sí cuando, o alguna que quiera trabajar en neo, les va a tocar verlo, les va a tocar realizarlo. Por eso es importante que sepan cómo es el manejo y cómo se realiza este procedimiento.
Es uno de los grandes descubrimientos que hizo la neonatología para poder tratar el déficit de surfactante en los pacientes que están cursando enfermedad membrana. Esto ha mejorado considerablemente la evolución del pronóstico de esta patología. De hecho, los pacientes mejoran mucho más a nivel respiratorio posterior a los surfactantes, ¿ya? A veces, dependiendo de la necesidad de lo que va requiriendo el paciente, es la cantidad de dosis de surfactante que yo le voy a ir administrando, o sea, la cantidad de cursos. A veces llegan a un curso de surfactante, a veces a dos, a veces a tres, y ahí dependiendo de qué es lo que va requiriendo el paciente o qué es lo que va necesitando el paciente según según cómo va mejorando o se va deteriorando al pasar de las horas o al pasar de los días. El surfactante entonces es una sustancia tensioactiva que está presente en los alvéolos, que se compone principalmente por fosfolípidos, lípidos naturales y proteínas. ¿Cuál es su efecto? Es que va a reducir la tensión superficial de los alvéolos, por lo tanto va a reducir o va a prevenir de que los alvéolos se colapsen, ¿ya? Pueden existir naturales y sintéticos, que son los que nosotros usamos como surfactantes exógenos. Ambos tienen la misma función, ambos tienen la misma modalidad de administración, lo único que cambia es la dosis, ya que la dosis la da el médico, pero aquí también les puse cuánto es lo que debería ser la dosis dependiendo de la marca. Los cuidados de enfermería durante la administración. Les voy a explicar un poco cómo es el procedimiento. Como ya les había explicado, el paciente tiene que estar intubado para poder administrar el surfactante pulmonar. Por lo tanto, si está en CPAP, el paciente lo van a intubar. El procedimiento, nosotros como manejo de matrona, tenemos que rescatar el medicamento, por supuesto, que es como es un frasco bastante grande que tiene el medicamento dentro, que es como de color crema, como de color blanco, ¿ya? Este está refrigerado siempre, por lo tanto, yo tengo que sacar el medicamento con una jeringa, dependiendo de lo que el médico me vaya a indicar, me vaya a indicar, lo saco con una jeringa y lo tengo que entibiar un poco previo al procedimiento. ¿Cómo lo entibio? Solamente con mis manos, frotando con mis manos o acercando un poquito a la cuna calefaccionada, como al calor solamente, pero no puede ser introducido en agua caliente, no puede ser introducido o poner directamente bajo como la irradiación de la cuna radiante, porque pierde su efecto, ¿ya? Y se puede romper sus componentes dentro. Es un procedimiento que se realiza con técnica estéril, porque vamos a pasar directamente a la vía aérea, ya a través del tubo endotraqueal. Por lo tanto, no queremos que el paciente se nos infecte por contaminación. Por eso se hace con técnica estéril. Entonces, yo como manejo de matrona, voy a hacer este procedimiento en conjunto con un médico. Y tengo que tener obviamente a mi equipo de TENS que me va a estar apoyando en cualquier cosa que yo vaya necesitando en ese momento. Yo, como matrona, realizo el lavado de manos, me pongo los guantes estériles, voy a buscar el medicamento, saco la cantidad de medicamento, por ejemplo, 4 ml, que voy a administrar, lo envuelvo en, por ejemplo, la misma bolsita de los guantes estériles o lo mantengo dentro de mis manos y comienzo a entibiarlo previamente al procedimiento y el médico es el que va a estar en el área ventilatoria, por lo tanto se va a poner en la cabecera del paciente y es el que va a estar auscultando la entrada del surfactante pulmonar y ver cómo está entrando a nivel ventilatorio. Cómo se está oxigenando el paciente a nivel ventilatorio. ¿Por qué? Porque el surfactante es muy espeso y muchas veces cuesta de que se reabsorba en los pulmones del paciente y se siente como que no estuviera ventilando los pulmones de manera adecuada, porque está taponeando, ¿ya? Hasta que se termina de reabsorber y mientras eso sucede, no podemos seguir pasando surfactante porque al final vamos a generar como un tapón y el paciente no se va a poder ventilar de manera adecuada. Entonces, el médico es el que está en la vía aérea y yo estoy estéril, por lo tanto, mi única función va a ser ir introduciendo por el tubo endotraqueal la cantidad de ml del surfactante pulmonar. Como es muy espeso, este medicamento se administra de poco en poco. En la gran mayoría de los servicios, por lo menos donde yo trabajaba en Neo, se va administrando de 0,5 en 0,5, ¿ya? Para que logre reabsorberse o absorberse de la manera más rápida posible y no se genere un mayor requerimiento de oxígeno por causa de que no se absorbió de manera adecuada y está como tapando la vía aérea del surfactante pulmonar. De hecho, cuando ustedes tengan la posibilidad de verlo, se van a dar cuenta de que se devuelve por el tubo, ya de tan espeso que es, como que se hace una presión y se devuelve. Entonces el médico va a auscultar
Ahí voy, dame un segundito. Em, Entonces, el médico va a ocultar de que el paciente se esté ventilando de manera adecuada y va a decir, ya, vamos a administrar los primeros ml del surfactante. Él va a desacoplar ya sea la ventilación del ventilador, el ventilador del tubo endotraqueal, o la ventilación a presión positiva, porque el paciente está intubado, por lo tanto no puede dejar de ventilarse. Muchos, o sea, algunos lo hacen con ventilación a presión positiva con el AMBU o con el Neopaf, pero otros también lo hacen directamente con el ventilador, con toda la conexión del ventilador. Da lo mismo con cuál se haga, lo importante es que el paciente esté ventilándose. En este caso, la ventilación a presión positiva no me va a ayudar para que se reabsorba o para que se absorba el surfactante pulmonar, ya es solamente para que el paciente se continúe ventilando mientras esperamos que se absorba y que esté limpio, se escuche limpio la ventilación hacia los pulmones. El médico entonces me dice que ya el paciente está preparado para la primera dosis, me va a separar el tubo endotraqueal de la conexión de la ventilación o del AMBU o del Neopaf, da lo mismo de cuál. Yo voy a administrar los 0,5, igual como se administra la adrenalina, dentro del tubo endotraqueal y voy a volver a conectar, y el médico va a volver a conectar la conexión del AMBU, del ventilador o del Neopaf. En su gran mayoría conectan la del ventilador. ¿Por qué? Porque ellos, aparte de tener la conexión de la ventilación para que el paciente se continúe ventilando, mientras esperamos que se absorban, él tiene que ir auscultando. Él va escuchando ambos campos pulmonares para ver si es que se absorbió el surfactante o se escucha que no hay mucha entrada de aire, por lo tanto puede ser que todavía tengamos surfactante circulando y no se absorba de manera tan rápida. Por lo tanto, puede ser que esté con un ambú ambuceando, pero va a ser mucho más complicado ambucear y a la vez auscultar. Por eso es que prefieren conectar la ventilación que ya tienen en el ventilador mecánico. Y así él dice, hasta cuando ya se siente limpia la ventilación hacia los pulmones, porque se absorbió de manera adecuada el surfactante, me va a abrir de nuevo la conexión, yo voy a pasar los 0,5 hasta que completemos la dosis total del surfactante que se le indicó a este paciente. Y eso es todo el procedimiento. De ahí obviamente tenemos otros cuidados que ya los vamos a ver en una diapositiva que sigue más adelante, pero ese es todo el procedimiento de la administración de surfactante pulmonar, que es sumamente importante y crucial para los pacientes que están cursando enfermedad membrana. En este caso, sobre los cuidados de enfermería o de matronería, el paciente tiene que estar hospitalizado en UCI, porque es un procedimiento de UCI, son pacientes prematuros de alto riesgo, que va a estar intubado, va a estar en CPAP, por lo tanto tiene que estar en UCI. Tenemos que conocer el peso previamente del recién nacido, porque depende del peso, es la cantidad de dosis que el médico le va a indicar, que no es manejo nuestro, pero sí quizás se los lleguen a preguntar en algún momento. Estas son las dos marcas que podemos encontrar, el Survanta y el Surfacur. En el Survanta son 4 ml por kilo y el Surfacur son 1,25 ml por kilo. Eh, Son los mismos componentes, tiene el mismo efecto en el paciente, depende solamente de qué es lo que compre el servicio de neonatología en ese momento. El paciente tiene que estar monitorizado a nivel cardiorrespiratorio, frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación, porque se pueden presentar alteraciones hemodinámicas a causa de la administración de surfactante. Como yo les dije que era muy espeso, pueden producirse alteraciones a nivel hemodinámico del control de signos vitales por falta de oxigenación, porque se absorbe el surfactante de manera muy lenta, por lo tanto genera esta como obstrucción de la vía aérea a causa del surfactante. Por lo tanto, puede producir bradicardia, desaturaciones bruscas, hipotensión durante la administración. Previamente al procedimiento, cuando el paciente se intuba, siempre van a solicitar una radiografía para evaluar de que el tubo endotraqueal esté correctamente posicionado. Previo al procedimiento, tengo que realizar la aspiración endotraqueal directamente por el tubo endotraqueal, por lo menos 15 minutos antes, porque después de la administración yo no voy a poder aspirar al paciente por lo menos en 6 horas, porque si lo aspiro voy a estar aspirando surfactante pulmonar, por lo tanto voy a estar sacándole todo el tratamiento que necesita en ese momento. Y además que la presencia de secreciones puede inhibir la acción del surfactante. Por lo tanto, se tiene que aspirar poquito antes del procedimiento. En los pacientes que están muy despiertos o que están muy desacoplados al ventilador, están muy reactivos, muy irritables, se puede solicitar al médico la posibilidad de poder utilizar pseudoanalgesia en estos pacientes o sedación, para que estén mucho más tranquilos y tengan menos riesgos de complicaciones por causa de la irritabilidad o el desacople directamente al ventilador mecánico. Siempre tengo que contar con un carro de paro cerca por estos efectos adversos que tiene la administración del surfactante, o porque el paciente se puede extubar, o porque puede hacer un paro cardiorrespiratorio, o etcétera. Por cualquier
eventualidad, siempre tengo que tener un carro de paro cerca. Durante la administración, ya les expliqué cómo era el procedimiento. Siempre tengo que conectar la conexión del ventilador mecánico o de la ventilación a presión positiva en caso de que el médico lo requiera así, para no interrumpir la ventilación durante la administración del surfactante. Solo se desacopla del ventilador cuando se está administrando, pero luego se mantiene hasta que se absorba de manera completa. La preparación, como la administración, tiene que ser con técnica estéril y lo más entibiado posible surfactante. Se realiza en presencia de un médico neonatólogo, una porque puede producir muchas descompensaciones y porque él, a nivel hemodinámico, y porque él se preocupa de todo lo que es el área ventilatoria. Evaluar el estado hemodinámico y de oxigenación del paciente durante todo el procedimiento. El paciente se posiciona en línea media con ojalá hiperextendido en posición de olfateo. Administrar en un tiempo suficiente el surfactante para que no se devuelva por el tubo endotraqueal, no se obstruya. Generalmente nos demoramos un par de minutos en pasar de una dosis a otra y siempre es de poco en poco, que en su gran mayoría se administra de 0,5 en 0,5. Y ahí dice todo lo que yo les había explicado, que el médico va a ocultar ambos campos pulmonares, va a ver si es que hay expansión del tórax, porque el paciente se está ventilando de manera adecuada y porque él se reabsorbió el surfactante pulmonar de manera adecuada y porque el tubo no está obstruido por causa del surfactante. Y todo lo que yo ya les había explicado sobre el procedimiento. ¿Qué pasa con el manejo post-administración? Tengo que evaluar siempre la hemodinamia y la oxigenación del paciente. Generalmente no mejora inmediatamente, sino con las horas posteriores a la administración. Hay pacientes que sí se nota inmediatamente la mejoría a nivel de la oxigenación, con la disminución de los parámetros o la disminución de la FiO2, pero hay otros pacientes que se demoran unos minutos, incluso unas horas, en poder mejorar después de la administración. Así que si pudiera pronar al paciente va a mejorar mucho más la ventilación y la distribución del surfactante, pero si no es posible tampoco es 100% una indicación posterior a la administración del surfactante. Se debe controlar, como ya les había dicho en algún momento, no creo que no les había dicho a ustedes, pero todo lo que es oxigenoterapia, desde la bigotera hasta la ventilación mecánica invasiva, siempre se tiene que controlar de manera horaria. ¿Por qué? Porque de manera horaria yo tengo que ver si es que tengo que empezar a disminuir la oxigenoterapia que le estoy dando al paciente, si es que el médico tiene que modificar los parámetros del ventilador según la evolución clínica del paciente. En este caso, se mantiene el mismo manejo, controlar la FiO2 de manera horaria para ver si es que requiere disminución o aumento, o modificación de los parámetros del ventilador para el médico y comenzar a disminuir en caso de que el paciente evolucione favorablemente después del tratamiento. Se controlan los signos vitales, no requiere de manera horaria, sino que durante sus atenciones, pero como yo controlo la oxigenación, o sea, la oxigenoterapia de manera horaria, generalmente también anoto todo lo que es los signos vitales que aparecen en el monitor, para ver si es que está alterado, si es que están dentro del rango normal, etcétera. Se va a solicitar control de gases arteriales frecuente, radiografía de tórax para ver cómo se ven los campos pulmonares. No se va a aspirar el tubo endotraqueal mínimo 6 horas post administración de surfactante para no sacar el medicamento que está proporcionando el tratamiento al paciente. Y tenemos que pesquisar las complicaciones más frecuentes que pueden ser hemorragia pulmonar o caída brusca de la resistencia vascular pulmonar, porque son pacientes que son prematuros. Eso. Vamos ahora con el síndrome aspirativo meconial. Acá vamos aumentando en complejidad y en gravedad, ¿ya? Estas dos patologías que vamos a ver ahora son las más graves, o sea, pueden haber más graves, pero son las más graves y más comunes en la unidad de UCI neonatal con respecto a los síndromes de dificultad respiratoria. El síndrome aspirativo meconial, en la enfermedad membranelina, después de las 6 horas. Después de las 6 horas se aspira. Si no, antes de eso no, porque si no vamos a estar sacando lo que es el surfactante de la vía aérea. Vamos a hablar entonces sobre el síndrome aspirativo meconial. El síndrome aspirativo meconial es un cuadro de dificultad respiratoria grave, muy grave, de hecho de riesgo vital para los pacientes. Y se presenta en recién nacidos que tienen meconio en el líquido amniótico.
Esa es la característica principal. Por eso es que aquí ustedes se pueden dar cuenta cuando vamos viendo cada patología, que cada patología tiene su característica esencial para poder sospechar que se trata de eso. Si ustedes ven un paciente, generalmente de término, que tiene el líquido amniótico teñido con meconio, sobre todo si es meconio espeso, o tiene, por ejemplo, el cordón verde impregnado con meconio, ahí ustedes pueden sospechar de que podemos estar frente a un síndrome aspirativo meconiano. En este caso, todo lo que es a nivel radiológico, la radiografía de tórax y los síntomas no pueden ser explicados por ninguna otra causa, ni porque es prematuro, ni porque tiene líquido en los pulmones, ni porque está infectado, sino porque hay meconio en el líquido amniótico. Denme un segundo. Bueno, sabemos de que el meconio es una sustancia viscosa, verde oscura, que contiene muchos componentes que están aquí todos como designados. En este caso, este cuadro respiratorio se produce porque el feto o el neonato aspira meconio fresco en la vía aérea. Puede ser antenatal, durante el parto o postnatal. No solamente es postnatal, siempre puede ser en las tres situaciones. Antes del parto, o sea, in útero, durante el parto o postnatal. Se aspira meconio por la presencia de meconio en el líquido amniótico. Eso es todo lo que conlleva la definición del signo aspirativo meconio. El meconio dentro del pulmón va a producir muchas reacciones por distintos mecanismos, ¿ya? Lo que van a alterar el intercambio gaseoso, conduciendo directamente a la hipoxemia. Es una patología muy rápida, muy rápida, que el paciente se deteriora y se descompensa demasiado rápido. Es más, son el gran porcentaje de pacientes que requieren reanimación avanzada en el momento de nacer por causa de la aspiración de meconio. En este caso, el meconio puede obstruir la vía aérea, puede producir neumonitis, o sea, inflamación de los neumocitos a nivel químico, disfunción en activación del surfactante pulmonar, por lo tanto, se va a colapsar el pulmón, hipertensión pulmonar persistente, rupturas alveolares en los casos que son más graves. Por lo tanto, tiene muchas consecuencias o muchas reacciones patológicas en el paciente que aspiró meconio en la vía aérea, que va a conducir directamente a la hipoxemia. El diagnóstico de síndrome aspirativo meconial se va a basar principalmente en la sintomatología de un cuadro de dificultad respiratoria, pero en este caso es un cuadro de dificultad respiratoria grave. Un deterioro demasiado rápido del paciente, un paciente que nace inclusive asfixiado posterior al parto, que requiere pasos de reanimación demasiado rápido, se da en su gran mayoría en pacientes de término de postérmino, en donde puede haber mayor liberación de meconio en el líquido amniótico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que ustedes van a poder ver en este tipo de pacientes? Primero, al examen físico van a observar un paciente que es de término, de aspecto post-término, que está muy pálido, está muy enflaquecido, sobre todo cuando aspiró meconio previo al parto, y va a tener la piel y el cordón impregnado en meconio. Ahí eso les va a hacer sospechar, está cursando un cuadro de dificultad respiratoria importante o le va a hacer sospechar de inmediato que es un síndrome aspirativo meconiano. Va a tener una dificultad respiratoria de inicio precoz. Es inmediatamente posterior al parto si es que ya no está en hipoxia de inútero, ¿ya? Pero es inmediatamente, demasiado rápido. Presentando sintomatología, si es que no sufrió asfixia y necesita reanimación avanzada, va a presentar sintomatología clínica respiratoria crítica demasiado rápido dentro de los primeros minutos de vida, retracción subcostal, quejido expiratorio, aleteo nasal, pero además va a haber abombamiento del tórax porque se va a atrapar el aire, porque el paciente, como está obstruida la vía aérea, se va a atrapar el aire dentro de los pulmones, del tórax. Va a haber disminución del murmullo vesicular por el meconio circulando. Y se va a escuchar cuando ustedes lo ocultan como si estuviera húmedo, como si estuviera líquido en las etapas iniciales. Además va a presentar una crisis de cianosis importante porque obviamente no se va a poder oxigenar. Por eso es que como el paciente está en hipoxemia demasiado rápido y demasiado grave, está con crisis de cianosis y no se está oxigenando de manera adecuada, con saturaciones muy bajas dentro del objetivo, se intuban de urgencia, ya en su gran mayoría. Em,
En los casos severos asociados con hipoxemia y asfixia, se pueden incluso presentar síntomas de compromiso multisistémico, como por ejemplo encefalopatía, convulsiones, insuficiencia renal, coagulación intravascular diseminada, hipotensión. Es un cuadro muy grave, muy, muy grave. Con respecto al manejo y tratamiento de estos pacientes, ya aquí nos vamos a todo lo que es el área y manejo de UCI neonatal. Ya yo les intenté poner lo más entendible posible cómo es el manejo de estos pacientes, pero son pacientes que se hospitalizan en UCI y tienen manejo de UCI. El manejo general para todo paciente que tiene signo de dificultad respiratoria y que nació con meconio y que tiene sospecha de síndrome aspirativa meconial, se tiene que hospitalizar en la unidad de cuidados intensivos, siempre en UCI neonatal. En este caso, lo primero es estabilizarlo a nivel respiratorio, por lo tanto, se le va a administrar el oxígeno que necesite, yo creo que más del 90% requiere intubación de manera inmediata. Por lo tanto, vamos a tener que tener preparado en este caso, un cupo con ventilación mecánica invasiva, con tubo endotraqueal, laringoscopio, para poder intubar al paciente lo más rápido posible. Muy pocos pacientes, yo diría casi nulos, requieren solamente bigotera o cánula o CPAP. En su gran mayoría, como se deterioran muy rápido y de manera muy grave, utilizan ventilación mecánica invasiva. Además, tenemos que manejar siempre el ambiente térmico neutral. Idealmente se van a hospitalizar en cuna radiante porque tenemos que estar observando la mecánica respiratoria del paciente, cómo va evolucionando, va a estar intubado, por lo tanto es mucho más cómodo mantenerlo en una cuna radiante. Y se tienen que minimizar los estímulos para que no consuma oxígeno por causa del estímulo excesivo, más oxígeno del que ya está consumiendo. Tiene que tener una monitorización cardiorrespiratoria y hemodinámica estricta. En este caso, sí se justifica el uso de monitorización invasiva. Sobre todo los pacientes que requieren altas cantidades de oxígeno y pacientes que tienen compromiso hemodinámico necesitan monitorización invasiva, además de control de gases arteriales seriados. Para esto lo que se hace es un paciente que va a estar multiinvadido, va a estar con tubo endotraqueal, van a inicialmente instalarles catéter venoso central, o sea, umbilical, perdón, catéter arterial umbilical, vía venosa, sondas gástricas. Inclusive se les puede solicitar sonda vesical si es que el paciente no ha orinado, por lo tanto va a estar multiinvadido. ¿Cómo nosotros monitorizamos a nivel invasivo? A través del catéter arterial umbilical, para poder mantener constantemente la presión invasiva del paciente, y lo mismo a través de una línea arterial, lo que también nos permite tomar exámenes mucho más frecuentes sin tener que puncionar al paciente en todo momento, porque el exceso de dolor a través de una punción también afecta la oxigenación del paciente y le genera mucho más estímulo, mucho más irritabilidad, mucho más agitación. Por lo tanto, va a requerir mucho más oxígeno si es que no, si es que le estamos generando estos estímulos innecesarios. Para eso se coloca una línea arterial o un catéter arterial umbilical para tomar exámenes frecuentes a través de ese catéter. Les van a solicitar obviamente todo lo que son radiografía de tórax, ecocardio, ecocerebral, para ver si es que está afectado otros sistemas o no. Em, Siempre evitar y tratar la hipotensión. Estos pacientes generan hipotensión severa, por lo tanto, el aporte de volumen y el uso de drogas vasoactivas va a ser esencial para estos pacientes que están graves en UCI neonatal. Se va a corregir todo lo que son los trastornos metabólicos, mantener la glicemia normal, el calcio normal, los electrolitos normales, y todo lo que es a nivel ácido-base también se va a corregir, ¿ya? Se va a mantener como, necesita tener estimulación mínima, va a estar con sedanalgesia, van a iniciarles bombas de infusión de sedación y de drogas. eh, Generalmente se inicia con fentanil, morfina, que son las drogas más fuertes, para que el paciente esté lo más sedado posible y lo más tranquilo posible, sobre todo si es que requiere procedimientos invasivos, si requiere punciones, si requiere ventilación mecánica, que son incómodas, genera dolor, genera estrés en el paciente, y esto puede afectar a nivel respiratorio y poder empeorar su cuadro clínico. Siempre procurar una adecuada oxigenación y ventilación dependiendo de lo que va requiriendo el paciente. En este caso, como yo les decía, se inicia siempre con ventilación mecánica invasiva o en su gran mayoría porque se deterioran muy, muy rápido y son pacientes extremadamente graves, pero también podemos saltarnos un paso más allá, llegar al óxido nítrico, sobre todo el óxido aspirativo meconial, que generan hipoxemia severa.
el uso del óxido nítrico va a disminuir la mortalidad y además disminuir la necesidad de ECMO. El ECMO, yo no sé si ustedes lo han escuchado en algún momento, pero es un recurso, el último recurso que tienen en la escala de apoyo ventilatorio a nivel respiratorio para poder salvar la vida del paciente, ya que ahí se los voy a comentar en el último punto. En este caso, en algunos libros se había, o en algunos estudios se había pensado de que el surfactante pulmonar pudiese ayudar en la mejoría de este cuadro. Sin embargo, el meconio inactiva el surfactante. Por lo tanto, hay que tener claro si es que el riesgo o el beneficio del paciente está ayudándolo o no, ¿ya? Porque obviamente el paciente va, como tiene meconio circulando, se va a inactivar su surfactante. Por lo tanto, va a tener un colapso mucho más importante en los alvéolos y en el pulmón del paciente. Si yo le aporto surfactante, puede ser que le ayude, pero también corremos el riesgo de que se inactive por causa del meconio. Por lo tanto, tenemos que ver ahí si es una alternativa o no es una alternativa dependiendo de la condición del paciente. En este caso, se va a utilizar también antibióticos de manera profiláctica, se va a descartar de que no haya una infección de por medio porque eso podría agravar mucho más el cuadro. Y porque existe evidencia de que la presencia de meconio en la vía aérea también aumenta la posibilidad de crecimiento bacteriano y de que el paciente se pueda colonizar y pasar a un cuadro mucho más grave de lo que ya está. Y como último recurso tenemos el ECMO, que se utiliza cuando el pulmón y el corazón ya no son capaces de poder mantener una ventilación y oxigenación adecuada, por lo tanto se dejan descansar. ¿Cómo se dejan descansar? A través de una membrana de oxigenación y circulación extracorpórea, o sea, de que se deja descansar el corazón y de manera externa al cuerpo del paciente se hace funcionar su corazón y sus pulmones de manera externa. Eso va conectado a unas cánulas para que el paciente se comience a oxigenar, pero su corazón y sus pulmones estén descansando para que se puedan recuperar y no se terminen agotando. Este tipo de manejo del ECMO es una especialidad que se hace en la NEO, ya no es algo que ustedes les van a preguntar o las van a interrogar. Quizás conocerlo como concepto, como último recurso de los casos más graves, pero no es algo que les vayan a interrogar porque es una especialidad que hace la gente que quiere aprender sobre ECMO y que quiere manejar a los pacientes que están en ECMO. Y el último que vamos a ver sobre el síndrome aspirativo meconial va a ser la bronconeumonía. La bronconeumonía, ya vamos escalando, tiene casi la misma gravedad que el síndrome aspirativo meconial, pero en este caso nuestra dirección va hacia otra parte, ¿ya? Porque la bronconeumonía está asociada 100% a una infección. Por lo tanto, si no se trata de la infección, el paciente se va a descompensar de manera grave. El pulmón es el órgano que con mayor frecuencia se puede infectar, sobre todo durante las primeras 24 horas de vida, y por eso la importancia de siempre descartar las infecciones. El escuadro de dificultad respiratoria, porque si hay infección asociada puede llegar muy rápidamente a una bronconeumonía. Em, por lo tanto, este cuadro, que es la bronconeumonía, es un cuadro pulmonar infeccioso que se ocurre como complicación a una infección connatal o a alguna infección nosocomial, ya no solo connatal a través del paso del canal del parto, sino que también puede ser por causa de la ventilación mecánica, a causa de algún procedimiento invasivo que se colonizó por alguna parte y de manera muy crítica llegó directamente a afectar los pulmones, que es como lo último que se va a infectar, pero lo que va a llevar a mayor gravedad al paciente. ¿Qué clasificación tenemos? Lo mismo que en la infección con natal y nosocomial, ¿ya? Tenemos de inicio precoz, que son de tipo connatal, y los principales agentes etiológicos son el Streptogrupo B, Escherichia coli y Listeria monocitógenes a nivel del pulmón, que no son los mismos que a nivel connatal. Y hay otros de tipo virales que son poco comunes, como el citomegalovirus, el herpes, etcétera. Y tenemos otra de inicio tardío, que son las nosocomiales, como se conocen, que sus síntomas generalmente aparecen después de la primera semana. Ya no son tan iniciales como en las connatales, porque se produce a causa de algún microorganismo que esté circulando en la UCI o en la unidad de neonatología y el paciente se colonizó por algún procedimiento, por alguna mala práctica, etcétera. El cuadro clínico va a ser muy similar.
a todos los anteriores, retracción subcostal, quejido expiratorio, aleteo nasal, pero se van a agravar rápidamente porque lo único que va a manejarlo de manera correcta va a ser los antibióticos. Por lo tanto, si no tiene antibióticos presentes, va a agravarse de manera muy rápida. Puede comenzar dentro de sus primeras horas solamente con esta sintomatología clásica de todos los cuadros respiratorios, pero si no hay tratamientos, se agravan. Otros signos no respiratorios que podemos tener en una infección a nivel del pulmón puede ser un paciente letárgico que rechaza la alimentación o tiene mala tolerancia, sobre todo en pacientes que se produce esto después de la primera semana de vida. Pacientes con alteración de la termorregulación, ya sea hipotermia o hipertermia, signos de compromiso cardiovascular, mala perfusión, taquicardia, hipotensión, un paciente que se va a ver a primera vista como que está infectado, tiene cara de infectado, eso es lo que siempre dicen en la anemia. Por lo tanto, el diagnóstico se tiene que plantear siempre en un paciente que tiene sintomatología clínica clásica, que tiene exámenes infecciosos alterados y que tiene radiografía de tórax alterada, gases arteriales alterados. Pero también se debiese sospechar que pudiese ocurrir este cuadro respiratorio o llegar a una infección a nivel del pulmón cuando hay antecedentes importantes antenatales, porque se produce en su gran mayoría por microorganismos que estaban colonizando a la mamá. Por ejemplo, infecciones maternas, rotura prematura de membranas, colonización vaginal, líquido amniótico con meconio o mal olor, coriamnionitis, fiebre materna, estreptogrupo de positivo, etcétera. ¿Cuáles son los exámenes que nos van a solicitar en este caso? Siempre van a ser gases arteriales, radiografía de tórax, pero además acá es 100% necesario que se tomen los exámenes infecciosos. Yo sé que les dije que en todos los cuadros respiratorios se toman exámenes infecciosos, pero lo quise recalcar en esta patología porque en este sí o sí tienen que ir los exámenes infecciosos para descartar o para diagnosticar finalmente la bronconeumonía, que sería hemocultivo, hemograma y PCR. El manejo es muy parecido a lo que es el síndrome aspirativo meconial, porque es un paciente que va a estar también extremadamente grave. Lo único que va a cambiar es el manejo a nivel de antibióticos. En este caso, en el momento en que se plantea la posibilidad de tener una bronconeumonía, se tiene que iniciar el manejo de manera precoz, ¿ya? Para que esto no siga avanzando y siga comprometiendo más a nivel clínico al paciente. Se va a utilizar las mismas medidas generales, se va a hospitalizar en UCI neonatal, mantener un ambiente térmico neutral, mantener el balance hidroelectrolítico, ácido base a nivel metabólico, monitorizar a nivel cardiorrespiratorio, manejar a nivel metabólico. El manejo respiratorio, en este caso, se utiliza según la necesidad del paciente, pero también en su gran mayoría se hospitalizan directamente con ventilación mecánica invasiva porque es un cuadro grave. Genera mucha insuficiencia respiratoria por la infección que está colonizando al paciente. Se va a tomar exámenes de gases arteriales frecuentes, se va a tomar los parámetros inflamatorios de manera frecuente, radiografía de tórax frecuente. Em, Denme un segundo que se me pegó esto. Ahora sí, ¿por qué puede tener coagulación? A todos los pacientes graves que tienen bajo flujo, o sea, baja oxigenación, se les evalúa los mismos parámetros metabólicos, sobre todo los que están en estado grave, como es el síndrome aspirativo meconial y la bronconeumonía. No es como que en este cuadro o sea, se especificaron como algunos para que ustedes los tengan como ejemplo, pero generalmente piden los mismos parámetros para todos los pacientes. Pruebas de coagulación, glicemia, gases arteriales, hemograma, parámetros infecciosos, función renal, función hepática. Se les solicitan todos porque son pacientes que tienen alteraciones a nivel multisistémico. Pero era como para que supieran ustedes que se necesita evaluar a nivel metabólico. Ahí se me pegó, ahí sí. Y lo más importante del manejo de la bronconeumonía es el manejo de antibióticos.
El manejo de antibióticos va a depender de la epidemiología que tenga la unidad de neonatología en ese momento. No está protocolizado, así como 100% que todas las bronconeumonias se van a tratar de la misma manera, porque se espera ver cuál es el microorganismo que está colonizando al paciente para ver cuál es el mejor medicamento que podemos, antibiótico que podemos utilizar que cubra esta cepa y que se pueda eliminar o erradicar lo más rápido posible y así el paciente pueda mejorar su patología. El esquema a elección inicialmente, hasta que tenemos nosotros el hemocultivo, que es lo que nos indica cuál es el microorganismo que está colonizando al paciente, es lo mismo que la infección connatal que ya habíamos hablado en la clase anterior. Ampicilina, gentamicina, que sería un beta-lactámico con una aminoglicosida. Se administra de la misma manera que ya lo habíamos conversado en la clase anterior. Y en los pacientes que tienen bronconeumonias tardías, o sea, después de la primera semana de vida, que se considera como nosocomial, el esquema de primera línea generalmente es cloxacilina y amicacina. Eso se habla como en la teoría de los libros, ¿ya? Sin embargo, siempre va a depender del antibiograma, siempre va a depender del microorganismo y va a depender de la epidemiología que tenga la unidad de neonatología en ese momento y cuáles son los antibióticos que están cubriendo como el mayor espectro de los microorganismos que están en la unidad de neo de manera más frecuente en ese momento. Por lo tanto, es un protocolo que se va a utilizar en la bronconeumonía solamente. Es un protocolo que se va a utilizar dependiendo del servicio de neonatología. Los antibióticos se van a administrar por vía intravenosa. En este caso, como es un paciente que va a estar grave, siempre va a tener un catéter percutáneo, un catéter venoso umbilical, por lo tanto, no va a ser necesario instalarle vía venosa para poder administrar los medicamentos. Y se va a mantener dependiendo de, o sea, por un periodo de tiempo según el agente y la respuesta al tratamiento. No va a estar menos de 7 días. Ya generalmente están entre 7 y 10 días cuando son colonizados por Caucasia gram positivo y de 10 a 14 días cuando son bacilos gram negativo, que esto aparece en el hemocultivo, cuando sale el resultado del hemocultivo. Y cuando son agentes atípicos o microorganismos atípicos, están entre 14 a 21 días de tratamiento endovenoso de antibióticos. Pero como les digo, esto va a depender del protocolo que tenga el servicio de neo para el manejo de la bronconeumonía. Porque al menos que sea con natal, que se pueden utilizar el mismo manejo que se utiliza en la infección natal que ya habíamos visto en la clase anterior. Vamos ahora a ver lo que es la oxigenoterapia, que va en directa relación con los síntomas de dificultad respiratoria, porque si no sabemos manejar la oxigenoterapia, no vamos a saber cómo apoyar a los pacientes en lo que están requiriendo en el síndrome de dificultad respiratoria. Vamos a comenzar desde lo más simple hasta lo más complejo. Primero, el oxígeno en este caso se ha considerado un fármaco mm, altamente utilizado en el área de neonatología, ya que todo lo que es insuficiencia respiratoria y alteración a nivel respiratorio ocupan dentro de los primeros lugares la enfermedad a nivel neonatal. Por eso es que es tan importante que ustedes manejen los síndromes de dificultad respiratoria y la oxigenoterapia. La oxigenoterapia entonces se va a definir como el aporte de manera artificial de oxígeno al aire inspirado de una persona, que en este caso es un neonato, con fines terapéuticos, o sea, para mejorar a nivel respiratorio al paciente neonatal. Su objetivo principal va a ser entregar una cantidad suficiente de oxígeno a los tejidos para poder mantener sus necesidades metabólicas adecuadas. Los objetivos específicos va a ser corregir la hipoxia que está documentado, que está sospechada, cómo la documentamos a través de un gas arterial y cómo la sospechamos a través de la saturación de oxígeno bajo el objetivo. Va a disminuir los síntomas asociados a la hipoxemia, que ya los vamos a ver en la diapositiva que sigue. Va a disminuir la carga de trabajo o el aumento del trabajo respiratorio que ocurre a causa de la hipoxemia que está ocurriendo en el paciente, por lo tanto va a permitir de que el paciente no se agote tanto a nivel respiratorio y los pulmones se terminen colapsando. Va a aumentar la tolerancia al ejercicio, no es un ejercicio físico, pero sí a las actividades diarias que tiene un paciente, como por ejemplo alimentarse, posicionarse,
mantener todos sus estados metabólicos, ácido base dentro de rangos normales, manejar la termorregulación. No se va a ver tan alterada su oxigenación en el momento que tenga mayores actividades el paciente neonatal. Va a favorecer el crecimiento y el desarrollo del paciente a causa del manejo con oxigenoterapia. ¿En qué momento vamos a indicar oxigenoterapia? Siempre que exista una deficiencia en el aporte de oxígeno directamente a los tejidos. Como yo le digo, se va a documentar o se va a diagnosticar a través de un gas arterial y se va a sospechar a través de la disminución de la saturación de oxígeno en el monitor cardiorrespiratorio. ¿Por qué se puede producir esta deficiencia en el aporte de oxígeno a los tejidos? Por disminución de la cantidad de oxígeno inspirado, como por ejemplo la depresión respiratoria, obstrucción de la vía aérea, disminución de la ventilación alveolar, como en los pacientes que tienen membrana hialina o bronconeumonía, alteración de la relación ventilación-perfusión, como las taquipneas transitorias, como en el shock séptico, presencia de cortocircuitos cardiopulmonares como las cardiopatías congénitas, disminución del gasto cardíaco, disminución de la hemoglobina como en los pacientes que cursan anemias severas. ¿Cuáles son los signos de hipoxemia? Lo mismo que yo ya les había dicho anteriormente, por eso es que va a estar ligado a los síndromes de dificultad respiratoria. Saturaciones menores a 90%, crisis de cianosis a nivel central, aleteo nasal, quejido expiratorio, retracción subcostal, pacientes que van a estar mucho más deprimidos, hipotónicos, somnolientos. eh, Eso, son como los signos más clásicos con respecto a la hipoxemia, que este cuadro es de pediátricos, ¿ya? Pero aquí están todos los signos que puede tener un paciente neonatal también. ¿Cómo administramos la oxigenoterapia? Como es un medicamento, un fármaco más utilizado en la unidad de neonatología, la forma en que lo administramos también afecta en el gasto calórico que tiene el paciente, en el consumo de oxígeno y las pérdidas insensibles del recién nacido. Este se tiene que administrar con ciertas características importantes. Obviamente, según indicación médica, con una concentración que sería la fracción inspirada de oxígeno, que va a estar concentrado aire y oxígeno, tiene que estar temperado y además tiene que estar humidificado. Esas son todas las características de la oxigenoterapia, que yo se los puse acá porque siempre se los van a preguntar porque es la manera correcta de administrar oxígeno. Y a ustedes el médico no les va a decir así como, instale una cánula de alto flujo, humidificada y temperada, sino que ustedes tienen que saber de que esas son características de la oxigenoterapia. Si tenemos una adecuada humidificación y una adecuada temperatura, va a evitar daños en la mucosa, en la vía aérea y además las secreciones van a ser menos adherentes porque se van a fluidificar mucho más las secreciones por causa de la humidificación y de la temperatura de la vía aérea. Acá están las maneras que podemos humidificar y temperar y concentrar la oxigenoterapia. Pueden verlo de esta manera en las cánulas de alto flujo o lo que está conectado al ventilador mecánico. Eso te da la humidificación, que es la base humidificadora. Y acá te va a dar la temperatura, que es la base calefactora. Estas son humidificadores desechables que se utilizan principalmente en las bigoteras. Y estos que son las conexiones de las cánulas de alto flujo. Esta de acá, la primera imagen, es la misma que la tercera. La humidificación, acá, que es esta parte de acá, va a llegar a través de una agua biodestilada que vamos a conectar a través de una manguerita que se conecta a la base humidificadora. Y esta es la otra manera que pueden encontrar una cánula de alto flujo, en donde vamos a tener la base humidificadora, la temperatura que se va a manejar ahí en esta máquina, y va a ir conectada a una agua biodestilada que va a conectar a la base humidificadora, y eso va por el corrugado que va directamente al oxígeno del paciente. Este que es desechable se utiliza solamente en bigoteras, ¿ya? Que creo que aparece una imagen de cómo se hace la conexión. Y esto es para tener un oxígeno concentrado y mezclado. Va en la siguiente diapositiva. Esto tiene que ser concentrado, que concentra oxígeno y aire, que es la fracción inspirada de oxígeno, esto se considera como blender, para poder mantener la FiO2 dentro del rango normal y es lo que nosotros vamos modificando dependiendo de la saturación objetiva del paciente. Acá están las recomendaciones con respecto a la temperatura y la humedad, como me preguntaba recién la MAC.
La temperatura de la oxigenoterapia tiene que estar siempre en 37 grados Celsius y la humidificación relativa tiene que estar cercana al 100%. Todas las oxigenoterapias, exceptuando la bigotera, se puede manejar exactamente la temperatura y la humedad que yo le quiero poner a la oxigenoterapia. En el caso de la bigotera, solamente se humidifica, no se tempera, ¿ya? Porque como son bajos flujos, no es necesario mantener una temperatura constante y son bajos flujos que están prontos a suspender, por lo tanto el riesgo de no tener temperatura en 37 grados Celsius no es tanto. Sí se tiene que humidificar porque el flujo puede generar daño directamente en la mucosa, pero no se puede mantener una humedad como con un valor exacto porque va con este sistema de humidificación desestable, no es como dentro del equipo. Por lo tanto, solamente se humidifica, que me imagino yo que este equipo de oxigenoterapia en bigotera da el 100% porque no hay manera de poder modificar la humedad en las bigoteras. ¿Cómo nosotros monitorizamos de que se está humidificando de manera adecuada? Con la cantidad y la calidad de las secreciones. Como yo les decía, se fluidifican más, por lo tanto los tapones mucosos o secreciones que tiene el paciente son mucho más líquidos. No son tan adherentes, no son tan espesos. Por lo tanto, de esa manera nos damos cuenta que se está humidificando de manera adecuada. ¿Cuáles son los sistemas de administración de oxígenos que tenemos? Vamos a hablar desde lo más simple o de lo menos común hacia lo más complejo. Lo primero que vamos a ver va a ser el HUD y el OHALO, que es lo mismo, que es este sistema que aparece acá. No es un método muy utilizado en todos los servicios de neonatología. De hecho, yo creo que hay como un HUD por cada servicio de neo. ¿Por qué no se utiliza tanto? El plástico que se utiliza, que es este dispositivo circular, que es plástico transparente, es muy económico comprarlo, ¿ya? Pero todo el sistema del HUD, que es igual que como si fuera una ventilación mecánica, que se conecta a un blender, a humidificación, temperatura, etcétera, eh, los servicios de NEO lo realizan de manera artesanal, como que van conectando corrugados de otros dispositivos, conexiones, y cuando no te hace tienes que buscar otra conexión. No es como un equipo que viene directamente para armar un HUD, sino que lo hacen de manera artesanal. ¿Por qué no hay un equipo directamente del HUD? Porque son extremadamente caros. Por lo tanto, lo hacen de manera artesanal para abaratar costos. Quizás en las clínicas pueden encontrar como el dispositivo real. Yo realmente nunca lo he visto el dispositivo real que existe como de HUD, solamente el dispositivo circular y las conexiones como artesanales que le hacen para que funcione la metodología de la oxigenoterapia. Por esa complejidad y por ese costo que tiene comprar el circuito real, es que no se utiliza tanto y que preferimos otro tipo de oxigenoterapia antes que el HUD. Este lo bueno es que permite concentraciones de oxígeno, o sea, FiO2, entre el 21 y el 100%. Ya, por lo tanto, tiene un alto nivel de fracción inspirada de oxígeno, altas concentraciones de oxígeno que le puedo administrar al paciente sin, sin tener una ventilación mecánica no invasiva o invasiva, sino que solamente una oxigenoterapia que tiene mucho menos riesgo en el paciente. Lo que se hace es que este dispositivo circular tiene una abertura acá, como esta, donde se introduce la cabeza del paciente. Y esto tiene una conexión corrugada, igual que la de la ventilación mecánica, que se hace las conexiones para que sea mezclado, humidificado y temperado. Se pueden utilizar flujos, o sea, se tienen que utilizar flujos altos para que este sistema funcione. Generalmente sobre 4 a 5 litros por minuto, porque la cantidad que le da al paciente, si es que yo tengo el flujómetro a 4 o 5 litros por minuto, le va a llegar mucho menos al paciente, porque obviamente se pierde mucha cantidad de oxígeno por ser un sistema abierto. Por lo tanto, se espera de que el flujómetro siempre esté modificado, o sea, preparado como entre 8 a 10 litros para que le esté dando la cantidad de oxígeno necesaria al paciente y la concentración de oxígeno necesaria en ese entonces. En este caso se utiliza en pacientes que pueden sostener una mecánica ventilatoria espontánea y se utiliza como en la fase aguda más que en la fase grave del paciente porque tiene mucha pérdida de oxígeno y puede ser que funcione al 100% como no funciona al 100% y no sea suficiente para que el paciente mantenga una ventilación, oxigenación adecuada. El problema es que tiene muchas desventajas. Primero, que nos limita mucho el acceso al recién nacido
porque para que esto funcione en el paciente va a tener que tener la cabeza introducida en este dispositivo circular constantemente, 24/7. Si no, le estaríamos cortando la oxigenoterapia y podríamos alterar a nivel respiratorio al paciente. Esto nos va a dificultar para la alimentación, nos va a dificultar para la atención de enfermería y no va a permitir grandes movimientos en el paciente neonatal. Por lo tanto, no va a permitir el acople al pecho, no va a permitir el apego con los padres, la alimentación por chupete, va a tener muchas limitanzas y por eso es que tampoco se utiliza con gran frecuencia. Yo se los menciono en caso de que se los pregunten, pero dentro de los mecanismos de oxigenoterapia, la verdad es que no se utiliza mucho. Lo que sí se utiliza es la bigotera, que es un mecanismo muy frecuente de oxigenoterapia en los pacientes que están estables a nivel respiratorio. Este es un sistema de aporte de oxígeno de bajo flujo, donde podemos ir modificando la fracción inspirada de oxígeno dependiendo de lo que el paciente vaya necesitando. Y se utiliza a través de una bigotera nasal, una cánula nasal. En este caso, el oxígeno que vamos a administrar tiene que ser humidificado, pero no se justifica la temperatura, ¿ya? Por lo tanto, no va a ser temperado porque son muy bajos flujos que le vamos a dar y pronto a la suspensión. ¿Cómo hacemos la conexión de esta bigotera? Va a tener que ser a través de un blender. Ahora, ustedes también van a ver bigoteras conectadas directo a la red de oxígeno, pero cuando estamos en valores muy bajos, como por ejemplo bajo 1 litro por minuto, bajo 0,5, 0,05, la burbujita, cuando ya estamos como a nada de suspender, puede ser que se lo instalen directamente a la red y cuando estamos en FIO2 del 21%, porque ahí no vamos a necesitar aumento de FIO2 porque el paciente está muy estable, por lo tanto nos podemos quedar solamente con los litros por minuto. ¿Cómo hacemos la conexión? Si es que está instalado un blender, este es el blender, por lo tanto de una red de oxígeno yo tengo que sacar la bigotera. ¿Cómo hago la conexión? Voy a conectar mi humidificación en esta parte de acá, que tiene como esta cabecita se coloca acá y esta se instala acá. Y ahí yo tengo instalada mi humidificación. ¿Cómo ustedes se van a dar cuenta si está funcionando la humidificación? Porque ustedes abren la red de oxígeno y esto va a empezar a burbujear. Entonces, de esa manera está correctamente instalada. Y esta humidificación desechable tiene como una puntita justo ahí al medio que no se alcanza a ver, en donde yo conecto directamente la bigotera. Conecto la bigotera y ahí sale el oxígeno al paciente. Entonces yo coloco los litros por minuto que tiene indicado por el médico y voy modificando la FIO2 dependiendo de lo que el paciente necesita. Si es que está conectado directo a la red, va a haber solamente un flujómetro conectado a la red de oxígeno, ¿ya? Y se instala de la misma manera. Conecto la humidificación acá abajo y de la humidificación me sale la bigotera. Pero no voy a poder modificar FIO2. Por eso es necesario que el paciente esté con FIO2 21% para adaptarlo directamente a la red. ¿Cuáles son las bigoteras de la ventaja? ¿Cuáles son las bigoteras? Las ventajas de la bigotera. Es un método simple, de fácil uso, es bien tolerado por el paciente porque no es incómodo, permite un fácil acceso al paciente neonatal para poder alimentarlo, se puede acoplar al pecho, se puede alimentar por chupete, permite la observación directa porque no hay nada que le está como tapando la cara, ni tampoco parte del cuerpo. Se puede, de hecho, al paciente tenerlo en cuna corriente sin necesidad de desvestirlo con bigotera. Facilita el examen físico de los procedimientos, facilita la aspiración de secreciones y el aseo de la cavidad oral. En este caso, los pacientes con bigotera se aspiran muy, muy, muy poco, ¿ya? Porque no tienen muchas secreciones por el bajo flujo que administra la bigotera. Se optimiza el apego con los padres, se puede usar incluso por largo plazo e incluso se puede ir con oxígeno por bigotera de manera domiciliaria. Por lo tanto, tiene muchas ventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Puede provocar distensión gástrica, regurgitaciones, sequedad, irritación y lesión en las mucosas si es que estamos administrando altas cantidades de oxígeno por sobre lo que se admite. Es muy fácil que se desplace, de hecho muchas veces como son pacientes que están muy reactivos, uno los va a ver y tienen la bigotera en la frente. Entonces hay que fijarlo muy bien para que no se desplace. Puede provocar una presión continua en la vía aérea de manera inadvertida cuando la bigotera queda demasiado ajustada a la fosa nasal. Recuerden de que el CPAP es una cánula que está completamente sellada a la fosa nasal.
En este caso, si la bigotera me queda muy justa a la fosa nasal, por ejemplo, es muy grande para la fosa que tiene el paciente, me va a generar una presión continua en la vía aérea y esto puede generar más incomodidad, más distensión gástrica, más lesiones en las mucosas, porque es algo que no está preparada la bigotera para dar esa presión. Importante, no sé si está acá. No, importante es que la administración de la bigotera, ¿cuál es una de las, no desventajas, pero hasta dónde podemos llegar con bigotera? Tenemos una restricción de litros por minuto que podemos dar a través de bigotera, porque si no, vamos a tener efectos adversos que serían estos que yo les mencioné acá: distensión gástrica, regurgitación, sequedad, irritación, lesión de las mucosas. El nivel máximo que nosotros pudiésemos dar por bigotera es 1,5 litros por minuto. La teoría, yo aquí les puse el valor que habla la teoría en libros, por si ustedes complementan esto con libros, habla de 1 a 1,5 litros por minuto. Pero en la práctica se administra a través de bigotera desde 0,05 litros por minuto hasta los 2 litros por minuto. Desde los 2 litros hacia arriba ya no es posible administrarlo a través de bigotera porque tiene muchos efectos adversos, por lo tanto se tiene que pasar a otra modalidad. Como yo les digo, esto es lo que dice la teoría, de 1 a 1,5 litros por minuto como máximo, pero en la práctica se utiliza desde 0,05 porque obviamente ¿qué pasa con todo lo que está por debajo de 1 litro por minuto? Tenemos que administrarlo de alguna manera y no se llega y se suspende, sino que se llega a 0,05 que es lo máximo como máximo posible de colocar en el flujómetro, porque 0,01, al menos que tengamos flujómetros de 1 litro, ya que existen también en la NEO flujómetros de 1 litro, pero 0,05 es lo máximo que vamos a poder dar. Y como les decía, en la práctica va de 0,05 a los 2 litros por minuto, que sería el tope máximo para dar por bigotera, que es lo que el médico autoriza que se pueda administrar a través de una bigotera. Cuando ustedes lo lean de algún libro, van a ver de que hay diferencia de los litros por minuto, pero yo les hablo desde la práctica, desde lo que nosotros hacemos en la NEO con estos pacientes. Los cuidados de matrona o de enfermería. Primero, elegir el tamaño de cánula adecuado para evitar que se irriten las mucosas, para que se lesionen por presión, para que no causemos esta presión continua en la vía aérea por tener una cánula inadecuada. Se tiene que proteger la piel con hidrocoloides. En este caso se hacen como dos cachetitos para poder colocar la cánula y en estos cachetitos nosotros colocamos la cinta, o sea, colocamos la bigotera, la extensión de la bigotera y colocamos la cinta para poder fijar, siempre con hidrocoloides para proteger la piel, ¿ya? Porque si no las otras métodos para poder fijar, telas de fijación, pueden irritar mucho la piel y por tracción dañar la piel. Controlar la FiO2, mantener la saturación dentro de rangos objetivos. Para esto el paciente tiene que estar monitorizado a nivel cardiorrespiratorio, valorar siempre la presencia de secreciones y mantener siempre las fosas nasales permeables. En este caso, como ya les había mencionado, la aspiración tiene que ser según necesidad del paciente y no por rutina. El humidificador, que a veces hay como frascos humidificadores que se conectan a las bigoteras, tiene que estar siempre 2/3 del frasco, al igual que estas humidificaciones desechables. Si no, se tiene que eliminar para que entregue la humidificación necesaria para el paciente y no genere daños. Vamos ahora a saltarnos de la bicotera al siguiente mecanismo de oxigenoterapia que tenemos, que cuando ya completamos los 2 litros por minuto nos pasamos a la cánula de alto flujo porque no es posible dar más oxígeno a través de la bigotera. Esta es la cánula de alto flujo, como aparece aquí en la imagen. Esta es una modalidad ventilatoria no invasiva, que es una buena alternativa porque es mucho menos compleja y mucho menos invasiva que el CPAP, por ejemplo, y que la ventilación mecánica propiamente tal. Se administra oxígeno por una cánula de alto flujo, que es esta que aparece acá, esta que aparece acá, que es una cánula previamente sellada así, tal cual. Y se llama cánula de alto flujo, que va por números, pero para la neo siempre llega solo un número. Esta cánula
se conecta a un tubo corrugado, como si fuera de un ventilador, pero que va al equipo de la cánula de alto flujo, que son dos equipos que ya les voy a mostrar. Actúa sobre la oxigenación, pero nos permite administrar concentraciones elevadas de oxígeno, o sea, podemos dar muchos más litros por minuto y podemos dar mucha más FiO2, ¿ya? Mejoran el patrón respiratorio de los pacientes que están teniendo mucha dificultad para mantener la mecánica ventilatoria adecuada. Em, Ya, como les decía, estas cánulas de alto flujo vienen selladas como cánulas de alto flujo. Y la diferencia es que son unas cánulas que tienen unos dientes mucho más cortitos, pero mucho más rígidos. Que es solamente el tamaño de la cánula. En este caso tampoco va a ser un sello completo en la fosa nasal, por lo tanto no es igual al CPAP. Y lo que sí nos permite, como va con o sea, la cánula es distinta y va con un corrugado directamente a este equipo, lo que nos permite es dar altas cantidades de flujo. Porque está conectado a un circuito ventilatorio que va con un equipo en específico, no como la oxigenoterapia. En este caso, sí va humidificado y sí va temperado. La humidificación a través de esta base humidificadora que va conectada a una bobina estilada y la temperatura que se maneja directamente en el equipo. Em, ¿Cuáles son los flujos que le podemos administrar a través de la cánula de alto flujo? Desde los 2 litros por minuto, que yo les decía que el máximo por bigotera es 2 litros por minuto, hasta los 8 litros por minuto. Se habla en teoría. Ahora, yo sí he visto pacientes que tienen hasta 10 litros por minuto a través de una cánula de alto flujo, pero eso va a depender del médico. La teoría habla de los 2 litros por minuto hasta los 8 litros por minuto, como máximo. Por lo tanto, aquí ustedes se pueden dar cuenta de que permite una alta concentración de oxígeno y una altos litros por minuto, mucho más que la bigotera. Hay dos sistemas actualmente que se utilizan para cánula de alto flujo, para que ustedes puedan encontrar cualquiera de los dos en sus unidades de neonatología, pero ambas van a proporcionar los mismos flujos y van a ser también temperados con 37 grados Celsius y humidificados al 100%, que puede ser este que está acá, ya lo habíamos visto en esta imagen, este de acá, y este, que tiene el mismo mecanismo. La humidificación y todo lo que es el equipo ventilatorio con este corrugado que va directamente a la cánula. Acá están los nombres en caso que ustedes lo quieran buscar después por Google y ver como videos y esas cosas. ¿En qué paciente se va a indicar la cánula de alto flujo? En los, en los pacientes que, como tratamiento primario del síndrome de dificultad respiratoria, cuando no son bien toleradas a la bigotera, cuando el paciente sale del CPAP y se le suspende, para no suspender a bigotera directamente por el bajo flujo que eso genera, se suspende a cánula de alto flujo. Cuando el paciente está con apneas del prematuro, también se puede iniciar con cánulas de alto flujo antes que el CPAP, porque como es una cánula un poco más rígida, no hace un sello completo en la fosa nasal. Puede haber escape, pero mucho menos que una bigotera. Por lo tanto, para no ser tan invasivos con el CPAP, se puede poner la cánula y eso puede ayudar a la disminución de las apneas. Y post-extubación endotraqueal, también se puede pasar de tubo endotraqueal directamente a la cánula de alto flujo y saltarnos el CPAP en caso de que el paciente lo tolere de manera adecuada. ¿Cómo se fija la cánula? Esto viene ya listo, preparado para colocar, que son dos cachetitos que vienen con un velcro que se colocan ahí en los cachetes del paciente. Y la bigotera viene con la otra parte del velcro y solamente se coloca en la fosa nasal y se acopla el velcro. Y después esta conexión que se conecta al circuito ventilatorio. Es mucho más fácil de fijar porque viene ya preparado para eso. ¿Cuáles son las ventajas? Se fijan de manera fácil, no van selladas completamente a la nariz, por lo tanto son mejor toleradas por el paciente, tienen menos incidencias en lesiones en la piel y la mucosa, permiten un mejor acceso y visualización de la cara del paciente, porque no va a tener telas y telas y telas puestas en la cara. Mejora la vinculación con los padres y permite la alimentación, porque es una oxigenoterapia que se puede manejar de manera mucho más simple. Va a permitir altas cantidades de flujo, de 2 a 6 u 8 litros por minuto. Em, ¿Qué desventajas tiene?
que la presión que podemos dar por causa de la cánula de alto flujo como presión de CPAP es muy variable. ¿Ya? No vamos a saber exactamente cuánto es la presión que le estamos dando a la vía aérea. Por lo tanto, también puede ser una desventaja en ese caso si es que estamos considerándola, por ejemplo, porque si estamos considerando para el manejo de las apneas, por ejemplo, para que no se colapse la vía aérea, no sabemos cuánto es la presión que le vamos a dar a través de la cánula, porque no es un mecanismo que da presión, sino que de manera inadvertida va a dar una presión por causa de este selle que se hace con la fosa nasal. Y además que podemos estar dando de manera inocente una presión excesiva, por lo tanto podemos ocasionar consecuencias como un neumotórax, por ejemplo. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería? Elegir el tamaño de la cánula adecuada. En este caso, a la neo siempre llega solo un tipo de cánula, los otros llegan a pediatría. Evitar las acodaduras del circuito porque si no el paciente no se va a estar ventilando de manera adecuada. Aseo nasal y aspiraciones de secreciones según corresponda, no de rutina, siempre según necesidad del paciente. Valorar la necesidad de aumento o descenso de flujo de FIO2 en caso de que sea necesario. En este caso, lo que es los litros por minuto siempre lo decide el médico. Lo que nosotros podemos ir manejando es la FIO2 que le vamos dando al paciente. Ver cómo se va adaptando a nivel respiratorio, controlar de manera horaria los signos vitales con los parámetros de la cánula de alto flujo. Se sugiere no retirar la cánula de manera abrupta porque vamos a estar dando grandes cantidades de oxígeno, por lo tanto, se tiene que ir de poco en poco, ir bajando de poco en poco, no existe una regla de cuánto se puede ir disminuyendo, sino que el médico va viendo 1 o 2 litros por minuto o quiere bajarlo 3 litros por minuto hacia abajo y ahí él va viendo para realizar el destete y pasar a una bigotera o suspender el apoyo de oxigenoterapia. Vamos ahora a ver lo que es el CPAP. Ya acá nos vamos a la ventilación mecánica, pero ventilación mecánica no invasiva. El CPAP significa una presión positiva continua en la vía aérea y es un soporte ventilatorio para mantener la presión en la vía aérea em, y que el pulmón no se colapse. Lo indispensable para mantener al paciente con CPAP es que esté respirando de manera espontánea. Si el paciente no está respirando de manera espontánea, ya debemos pasar a lo que es la ventilación mecánica invasiva. ¿Qué efecto se busca a través del CPAP? Mejorar la distribución de la ventilación al nivel de los alvéolos y que estos no se colapsen, abrir la vía aérea superior por esta presión continua y que no se obstruya la entrada de oxígeno, evitar el colapso de los alvéolos y mejorar la sincronización del trabajo respiratorio. Es un método de soporte ventilatorio, aunque es no invasivo, pero es muy simple, más económico que la ventilación mecánica y tiene mucho menos efectos adversos que la ventilación mecánica. Por lo tanto, es un buen recurso cuando el paciente está respirando de manera espontánea. La recomendación es que se inicien con presiones de 4 a 6 centímetros de agua. Se puede ir aumentando de 1 a 2 centímetros de agua cuando la respuesta no es la que nosotros esperamos en el paciente, pero se recomienda no pasar por sobre los 8 centímetros de agua como presión, porque hay mucho riesgo de neumotórax. Ahora, lo mismo que con la cánula de alto flujo, yo he visto CPAP con presiones de 10 incluso. Entonces ahí es el médico el que va decidiendo si quiere aumentar o no quiere aumentar las presiones según lo recomendado. Él corre el riesgo de que el paciente haga un neumotórax, pero las recomendaciones van de 4 a 8 e ir aumentando de poco en poco, de 1 a 2 centímetros de agua cuando el paciente no está respondiendo como se espera. Cuando se indica cuando hay dificultad respiratoria que se relaciona a enfermedad membrana por falta de surfactante, como ya lo habíamos conversado. De manera profiláctica en los pacientes prematuros de bajo peso de nacimiento, en caso de que no presente dificultad respiratoria mantenida, se puede suspender, es solo de manera profiláctica. Post-extubación de ventilación mecánica, para no pasar directamente a un método convencional de oxigenoterapia, se pasa directamente a CPAP. Como tratamiento de las apneas también nos sirve para, en caso de que falle el tratamiento farmacológico, como les había comentado yo cuando hablamos de apneas, y en otras patologías como traqueomalasias, enfermedades pulmonares restrictivas, displasia broncopulmonar. ¿Cuándo está contraindicada? En las hernias diafragmáticas, porque en las hernias diafragmáticas tenemos todo lo que es a nivel abdominal en el tórax. Por lo tanto, vamos a dar una presión directamente en todos los órganos del cuerpo del paciente y provocar muchos riesgos.
En la fisura labiopalatina, la atresia del esófago con fístula, en los neumotórax, acidosis metabólica que es intratable porque en ese caso se tiene que intubar el paciente, y los pacientes que no tienen respiración espontánea porque también se debería intubar. Y en todas las patologías gastrointestinales quirúrgicas tampoco se pueden utilizar CPAP, en ese caso solo ventilación mecánica. Acá hay un cuadrito de diferencias y similitudes entre la cánula de alto flujo y el CPAP para que ustedes lo puedan ver de todo lo que hemos hablado. Esto es como un resumen de cuál es la diferencia entre uno y otro y en qué caso podemos elegir uno y otro. ¿Cuáles son las complicaciones del CPAP? Estas son las cánulas que nosotros utilizamos con mayor frecuencia. Estas son súper antiguas, pero son más o menos así. Las complicaciones pueden tener repercusión cardiovascular por aumento de la presión intratorácica, lesión en las mucosas nasal, porque es un dispositivo que va completamente sellado a la fosa nasal. Muchos pacientes generan lesiones por presión, generan sangrados, etcétera. Ruptura alveolar y escape aéreo en caso de que estamos dando demasiada presión para lo que requiere el paciente. Distensión abdominal. En este caso se evita con la instalación de una sonda orogástrica para poder eliminar todo el aire acumulado y además para poder evaluar secreciones. Cuidados de enfermería del CPAP, poner énfasis siempre en la frecuencia y patrón respiratorio del paciente, ver si es que tiene sintomatología clínica asociada a síndrome de dificultad respiratoria, auscultar la entrada de aire, que esté entrando de manera simétrica, que no existan ruidos anormales, de que no tenga disminución de los ruidos pulmonares. Monitorizar a nivel cardiorrespiratorio, evaluar la hemodinamia, radiografía de tórax, gases arteriales, lograr un posicionamiento correcto de la cánula del CPAP para evitar los traumas en la piel y las lesiones por presión. En este caso, la pieza nasal debe llenar completamente la fosa nasal para que no se pierda presión, ¿ya? Porque si no vamos a disminuir la presión que estamos dando al paciente. Van a existir interfaces que son las cánulas largas y cortas, pero las más comunes son las largas, las que ya les había mostrado anteriormente. Se tiene que aspirar secreciones según corresponda, no por rutina, sino según la necesidad del paciente. Siempre durante la aspiración y el retiro de la cánula tengo que evaluar el estado de la piel, del tabique nasal, para ver si está generando alguna lesión. Manipular, ojalá, el circuito con técnica estéril, porque igual vamos directamente a la vía aérea y está conectada a una ventilación mecánica, por lo tanto se puede infectar. Realizar la fijación adecuada, en este caso también se va a utilizar telas de protección de la piel. Y sobre la protección de la piel vamos a utilizar las telas de fijación del CPAP, ¿ya? Sobre todo porque estas cánulas de CPAP las utilizan generalmente los pacientes prematuros que tienen mucho más sensible la piel y se pueden dañar con mucha facilidad. Permitir la descompresión del estómago a través de la instalación de una sonda orogástrica según el peso del paciente. Vamos a utilizar la 6 o la sonda 8. Ojalá que el paciente se encuentre lo más estable posible porque si está muy irritable y llorando con mucha frecuencia y abre la boca, se pierde presión por ahí. ¿Por qué? Porque el CPAP da presión, lo pone en la fosa nasal, da presión, pero como no va directo a la vía aérea como el tubo endotraqueal, va a dar presión y va a llegar una parte a los pulmones, pero otras partes se van a escapar a otros tejidos, a otros sistemas. Que lo más común es que llegue directamente al estómago, por eso es que se aumenta la distensión abdominal. Y si el paciente llora o abre la boca con mucha frecuencia, se va a perder presión también por la vía oral. Se va a controlar los parámetros a nivel, o sea, de manera horaria, como ya lo habíamos comentado en algún momento. ¿Cómo es la fijación? Esta es la que nosotros utilizamos y la que se utiliza con mayor frecuencia, ¿ya? Se utiliza esta forma para protección de la piel y luego las hastes para poder fijar el CPAP. Pero eso también se los van a ir enseñando porque depende de los protocolos de cada unidad, cómo se realiza la fijación. Y por último, la ventilación mecánica invasiva, que en este caso yo puse las cosas más importantes que ustedes tienen que manejar. Este es un tema muy extenso sobre la ventilación mecánica invasiva. De hecho, nosotros hacemos cursos y diplomados cuando queremos manejar la ventilación invasiva de un paciente y vamos a pasar a UCI, ¿ya? Pero aquí puse algunas cosas importantes que ustedes tienen que saber. Primero, sabemos de que es una de las formas para poder dar soporte respiratorio y mantener la función respiratoria en un paciente que le falló y no está respirando por sí solo.
Tenemos distintos ventiladores, distintas modalidades y como ya les había dicho, este ha sido un recurso importante para poder salvar la vida de los pacientes. Sin embargo, no se utiliza por un tiempo prolongado solamente cuando se necesita porque tiene muchos efectos adversos y mucho daño, ¿ya? Por lo tanto, se utiliza cuando el paciente lo requiere. Se realiza a través de un tubo endotraqueal. Acá tienen un cuadro resumen de el tubo que se tiene que utilizar dependiendo de la edad gestacional y el peso de nacimiento, o sea, y el peso de ese momento. Tenemos varias vías para intubar a nivel endotraqueal, o sea, para realizar la intubación. Yo se las puse acá para que ustedes las conozcan, pero la que siempre se utiliza es la endotraqueal, la orotraqueal, que es la que se utiliza por la boca directamente a la vía aérea, pero también existe nasotraqueal a través de la nariz. Me parece demasiado incómodo, pero existe. Y la traqueostomía directamente desde la tráquea, cuando, por ejemplo, hay alguna malformación. Deme un segundo que se me está acabando la batería, pues. Y la traqueostomía cuando tenemos, por ejemplo, alguna malformación de la vía aérea superior, cuando tenemos un traumatismo, está muy edematosa la vía aérea, se hace directamente una tráqueo para que pueda conectarse el ventilador por ahí. Acá tenemos las posibles fijaciones que pueden encontrar ustedes sobre el tubo endotraqueal, que puede ser de esta manera, ahí se dan cuenta de que está lleno de telas, o puede ser de esta otra manera, que también tiene menos telas, pero deja bien fijo el CPAP, que eso también lo van a ir aprendiendo a medida que ustedes puedan ir pasando por la unidad. ¿En qué momento se va a indicar? El objetivo siempre va a ser mantener una oxigenación y ventilación adecuada, con un menor daño pulmonar posible y sin ninguna repercusión o las mínimas repercusiones hemodinámicas. Y aparte, ayudar a minimizar o disminuir el trabajo respiratorio del paciente para que éste no se termine agotando y tenga algún efecto directamente en los pulmones o en su ventilación. Las indicaciones no son universales. Ya no es como que para todos los pacientes y todos los hospitales se utilizan estas indicaciones de inicio de ventilación mecánica. Esa es una decisión que la toma médico, pero sí tenemos algunos criterios que aparecen acá. Cuando tenemos hipoxemia grave, o sea, tenemos estos resultados de la PO2 menor a 60. Cuando tenemos hipercapnia grave, o sea, la PCO2 mayor a 65 y el pH menor a 7,25. Cuando hay dificultad respiratoria que no está respondiendo a ventilación no invasiva, cuando hay episodios de apneas que no están respondiendo a los otros mecanismos de tratamiento. Y aquí es cuando ya el médico va decidiendo las modalidades, los parámetros ventilatorios, etcétera. Y el inicio de la ventilación mecánica, que eso lo decía el médico. Lo que sí me importaba era que conocieran los cuidados de enfermería o de matronería, sobre la instalación, sobre los cuidados de la instalación de un tubo endotraqueal y del manejo de la ventilación mecánica. Primero, mantener siempre una adecuada fijación del tubo endotraqueal. Siempre se fija cada vez que está suelto para que no se desplace, para que el paciente no se extube de manera accidental. Y para también evitar lesiones en la piel, se tiene que ir cambiando el sitio donde nosotros lo vamos a fijar. Por ejemplo, si lo fijé en la comisura derecha y el paciente, o sea, se soltaron las telas, lo voy a fijar ahora en la comisura izquierda. Se protege la piel con hidrocoloides y luego se utilizan las telas adhesivas para poder fijar el tubo. Se anota en la hoja de enfermería y en la unidad del paciente a cuántos centímetros está el tubo endotraqueal y cuál es el calibre del tubo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una extubación accidental de un paciente, por ejemplo, sobre todo un paciente que está grave, que necesita la ventilación mecánica, me voy a demorar mucho si yo voy a la ficha del paciente a ver cuál es el número del tubo y a cuántos centímetros estaba, porque yo lo tengo que intubar o el médico lo tiene que intubar de manera urgente. Por lo tanto, se tiene en la unidad del paciente para yo tener ahí los centímetros y el tubo y que la intubación sea lo más rápido posible y no perder ventilación del paciente y que esto genere un daño posterior. Se tiene que ocultar en todas las atenciones los campos pulmonares para ver de que la entrada de aire sea simétrica y sea pareja, mantener el tubo endotraqueal permeable a través de las aspiraciones, para eso se evalúa si que el paciente necesita aspiración, los pacientes que tienen
tubos endotraqueales generalmente se aspiran con mayor frecuencia. En este caso se registra la frecuencia, las características de las secreciones, las consistencias, la cantidad, la coloración, todo lo que sea importante de las secreciones que ustedes sacaron por la aspiración. Se realiza con técnica estéril porque vamos directamente a la vía aérea y es un circuito cerrado, por lo tanto si se infecta podemos infectar directamente los pulmones. Se controlan los signos vitales y parámetros ventilatorios horarios y se deja una sonda nasogástrica para descomprimir el estómago también de las presiones que van quedando ahí liberadas a nivel abdominal. Eso. Hasta acá. Llevamos ya, como yo les dije, una clase bastante larga y bastante densa. Llevamos 2 horas. ¿Quieren seguir con lados de procedimientos frecuentes o les envío la grabación de la clase que yo la tengo ya preparada para que lo puedan ver después con más calma? No quiero tampoco ocupar más del tiempo estipulado, entonces díganme ustedes si es que quieren seguir o les envío la grabación. Yo prefiero la grabación. ¿Cómo? No le escuché nada. Grabación. Por último, pregunto cualquier cosa por WhatsApp. Ya. ¿Y las demás? Ya, ok. Entonces les voy a mandar en conjunto con esta grabación o sea, sí, con esta grabación la grabación de los procedimientos frecuentes de neonatología, más el PPT. Cualquier duda que tenga, bueno, esto además va con videos incluidos sobre los procedimientos, ¿ya? Explicativos, donde yo doy cuáles son los materiales que voy a utilizar, voy hablando paso por paso para que ustedes lo puedan revisar. Si tienen dudas, obviamente me preguntan por el WhatsApp para que lo conversemos y vayamos sacando las dudas. De la clase que tuvimos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que conversar? ¿Entendieron, no entendieron? Ya. Entonces, bueno, cualquier duda que ustedes tengan, me preguntan. Yo sé que era una clase bastante extensa, bastante larga, con harta información, así que me imagino que van a ir surgiendo preguntas a medida que la van viendo de nuevo o van complementando información, ¿ya? Espero que haya sido entendible. Intenté hacerlo lo más explicativo posible para que se entienda, porque cuando lo leen de un libro, tiene tantas cosas que al final nos terminamos enredando. Pero es importante que conocieran todas las cosas que yo les mencioné. Como son manejo UCI, quizás no les van a preguntar tan específicamente sobre ciertos manejos, sobre todo los síndromes de dificultad respiratoria, así como tan específicamente de UCI, pero sí las cosas importantes como cómo hacer el diagnóstico, la sintomatología, cómo voy a diferenciar una de otra, qué es lo que me van a pedir frecuentemente, etcétera. Eso me importaba de que ustedes lo conocieran y además lo de oxigenoterapia que va en conjunto con los síndromes de dificultad respiratoria. Así que cualquier duda que tengan me preguntan por el WhatsApp y ahí estamos conversando para enviarles la tercera clase del intensivo. Eso, que tengan una buena noche, que puedan descansar y estamos hablando. Chao, chao.